Sabos arrastra las palabras, su anterior incomodidad casi olvidada debido a la buena y vieja intoxicación por alcohol. Un conducto hacia el mismísimo sol y fuente de toda la magia estaba allí, sin que nadie pudiera encontrarlo durante miles de años. Asiento con aprobación. Ese parece ser el caso. ¿Cómo? Se agarra la cabeza. ¿Cómo diablos voy a saber eso? Me encojo de hombros. Es así como es. Él dice con seriedad, estás mucho menos entusiasmado de lo que deberías estar por esto. Soy la imagen de la compostura y la gracia bajo fuego, digo lentamente. Sabos pone los ojos en blanco. Entonces, supongo que ya has pensado en un plan, ¿no? El contorno de uno, respondo con una sonrisa. Aunque también podríamos visitar a cierto augur por si acaso. Las cejas de Sabos se levantan. ¿Por qué lo necesitarías? ¿No eres capaz de tener clarividencia? Lo soy, acepto fácilmente. Solo quiero asegurarme de que no haya ninguna fuga. Y así, seguido por un Sabos muy confundido, me fui al basurero de la universidad. Los pasillos debajo de la universidad se usaban principalmente para las prácticas menos socialmente aceptables de ciertos magos, los nigromantes y similares. Incluso pasamos por Phineas y Marwyn diseccionando a un sujeto Falmer reprobado y a un bandido y comparando sus órganos internos. Poco después de despachar a un grupo de espectros de hielo que habían hecho de los fríos pasillos su hogar, nos encontramos frente a una vieja puerta de madera, casi completamente congelada pero con claros signos de haber sido abierta recientemente. ¿Quién lo hubiera podido? Murmura Sabos. Me encojo de hombros y abro la puerta. Estamos a punto de descubrirlo. Cuando entramos en la antigua cámara, ambos quedamos casi cegados por la enorme masa de mágica flotante. El augur de Dunlay nos miró con ojos invisibles mientras nos acercábamos, pero el orbe permanecería en silencio mientras no habláramos. Muy bien, dije alegremente, querido viejo augurio, he venido a ti con una pregunta. Sabo suspira ante mi irreverencia pero no hace comentarios. El orbe se mueve de manera invisible antes de que una voz ronca emane de él. Haz, tú, pregunta. Oh, Dios, por favor no te atrevas a seguir hablando tan lento, me quejo mentalmente antes de hablar. Verás, hemos encontrado un orbe bastante interesante de gran poder, ese no eres tú, por cierto, y necesitamos algo para controlarlo para asegurarnos de que no explote la mitad del mundo. ¿Podrías decirnos amablemente dónde buscar tal cosa? El augur me mira con ojos mecánicos antes de repetir con voz áspera, esta vez un poco más rápida, tus esfuerzos son en vano, las consecuencias de tus actos ya han comenzado y puede que no encuentres a tiempo lo que buscas. Oh, genial, un modelo defectuoso. ¿Y qué es lo que busco, oh gran masa de perdición? Bromeo. Evidentemente poco divertido por mi pregunta, el augur simplemente responde, buscas lo que todos los que ejercen la magia buscan, conocimiento. ¡Qué visión tan gloriosa!, dije arrastrando las palabras, y a mi lado oía Sabos contener una risita. Sin inmutarse, continúa, encontrarás esto, el conocimiento corromperá. Destruirá. Consumirá. Busca significado y refugio en el conocimiento. No lo encontrarás. Los Talmor buscaban lo mismo, y eso los conducirá a su fin como a tantos otros. Te tengo. Ese Talmor, comienzo, ocultando mi furia, ¿también buscó tu consejo? El augur tararea, en efecto, lo hizo, aunque hizo preguntas muy diferentes a las tuyas. Bien, digo arrastrando las palabras. ¿Y qué necesitamos exactamente para asegurarnos de que el mundo no termine completamente destruido por mi estúpida arrogancia en busca de conocimiento? Pregunto con gran sarcasmo. El desapasionado tono áspero comienza una vez más, tú, deseas saber más sobre el ojo de Magnus. Deseas evitar el desastre del que aún no eres consciente. Para ver a través del ojo de Magnus sin quedar ciego, necesitas su bastón. Los eventos ahora giran rápidamente hacia el centro inevitable, por lo que debes actuar con prisa. Salud por eso, compañero, exclamo y antes de que algo más pueda suceder, invoco la espada de ébano en mi mano derecha mientras agarro la estrella de Asura en mi izquierda, Tid, grito y el tiempo se ralentiza, dándome el tiempo suficiente para clavar la daga de Mepala en lo que percibo como el núcleo de la criatura. Un grito sobrenatural escapa de la cosa fantasmal mientras arranco los últimos vestigios de su fuerza vital y luego procedo a desentrañarlo por completo con la ayuda de la estrella de Asura. El tiempo vuelve a su curso natural justo a tiempo para escuchar a Sabos exclamar, ¿qué demonios estás haciendo? Me vuelvo hacia él encogiéndome de hombros. Ese cabrón le dio información a Ancano mientras sabía perfectamente cuáles eran sus planes. Entrecerré los ojos y dejé escapar un gruñido lleno de rabia. No tolero a los traidores. El arquémago deja escapar un largo suspiro mientras se pellizca el puente de la nariz. Raven, podría haber sido el centro de las protecciones de la universidad por lo que sabes. ¿Le doy una mirada entrecerrada? ¿Te parezco un completo idiota?
Él se ríe y niega con la cabeza. No, supongo que no. ¿Supongo? Me burlo en cualquier caso, salgamos de este lugar, el hedor del traidor todavía está en el aire y me da asco. No espero su respuesta y me voy inmediatamente, dirigiéndome directamente a mi mansión seguido por un indefenso Savos. Mis guardias me saludan con entusiasmo cuando Savos y yo entramos a mi casa, pero cuando abro la puerta del comedor me encuentro con una visión exasperante. Una vez más veo a Davos y Edraza jugando una partida de ajedrez, mientras una divertida Nixade los observa mientras se atiborra de comida. Cómo es que a estas alturas ya ni siquiera tiene un poquito de sobrepeso es algo que nunca entenderé. Buen día, jefe, me saluda Davos sin apartar la mirada del tablero. Edraza se queda quieta por un momento, pero luego mira a Davos como si estuviera tratando de distraerla mintiéndole sobre mi presencia. El Falmer simplemente asiente y regresa a su comida. Veo que los dos están peleando otra vez, digo en lugar de saludar. ¿Quién está ganando? Edraza grita de sorpresa y vuelve a mirar fijamente a Davos, pobre hombre. Mer dijo riéndose, la princesa no me ha vencido ni una vez. Espera, viejo. Te aplastaré muy pronto, gruñe. Bien. Niego con la cabeza bueno, en cualquier caso, he venido a informarles que el abuelo y yo vamos a viajar a algún lugar por un par de días. Asegúrense de que nada se queme mientras estoy fuera. Ambos asienten, todavía demasiado atrapados por su juego como para comprender realmente mis palabras. Cuando me doy la vuelta para irme, oigo a Savos preguntar, ¿y a dónde vamos exactamente? Laberíntico, dije de golpe. El archimago se queda completamente quieto. Raven, no. Me vuelvo hacia él con mi sonrisa más maliciosa. Raven, sí. Punto de vista general. Cuando el abuelo y el nieto abandonan la mansión de la casa Dagot, la mano de Davos se detiene de repente justo cuando está a punto de derrotar a su oponente una vez más. ¿Tienes miedo de perder al viejo?, se burla Edraza. Espera un segundo, le hace un gesto con la mano y mira a Nixade. ¿El jefe no acaba de llamar al maldito abuelo archimago? Nixade asiente con entusiasmo, todavía agarrando su bolsa de bocinas callejeras. La cara de Edraza pasa de gris claro a blanca. Lánzale una piedra a tu autor. Si quieres apoyarme directamente y obtener acceso a 35 capítulos, unas 60,000 palabras, por adelantado, visita mi página de Patreon con Brastislav 156. Si quieres discutir la historia o simplemente hacer un meme al respecto, únete a mi servidor de Discord, https, Discord. ggv6ng7js7i, el enlace se ha actualizado. Muchas gracias a Ryan Humboldt y Zephyr Separ por su generoso apoyo en Patreon. Raven, yo, no puedo volver allí, dice Savos lastimosamente mientras reviso mi gran selección de autómatas y selecciono el más potente entre ellos para llevarlo con nosotros. No puedo enfrentar ese lugar otra vez, murmura mi aparente abuelo fracasado. Te vas, te guste o no, digo secamente mientras reviso mi stock de munición de grado intruso. Savos se ríe tristemente. ¿Y cómo planeas obligarme? Me vuelvo hacia él con una ceja levantada. Oh, entonces tienes el coraje suficiente para hablarme mierda pero no para enfrentar tu pasado, pregunto burlonamente y luego asiento. Como esperaba. Y así, cualquier fachada fuerte que intentó presentarse desmoronó, como la moralidad de un Altmer en los tiempos modernos, sus hombros se hundieron y no dijo nada. Mira, me pongo mortalmente serio, puedes deprimirte aquí mientras el último de tu familia va y potencialmente muere contra lo que solo puedo suponer que es un sacerdote dragón y su séquito. Me detengo por motivos dramáticos, es súper efectivo, o puedes desarrollar una maldita columna vertebral, enfrentar tus fracasos y emerger como el mejor mer de la experiencia. Él permanece en silencio mientras termino mis preparativos. Casi una hora después, finalmente me vuelvo hacia él y lo veo atrapado en un debate interno consigo mismo, con una expresión que cambia continuamente. Finalmente, parece sentir mi mirada y sus ojos se fijan en los míos, brillantes con una determinación renovada. No digo nada, solo sonrío orgullosamente y le hago una señal para que me siga. Abandonamos Hibernalia por la mañana. Siempre que el archimago se movía, se producía un pequeño alboroto, pero nada que no se pudiera controlar rápidamente. La montura de Savos era de la típica variedad robusta de Skirin, aunque su caballo era una simple bestia de viaje, a diferencia de mi enorme caballo de guerra. Por otra parte, tal vez lo estaba juzgando mal y Glitterhoff era tan grande simplemente porque se crió en los establos reales. Lamentablemente, no estaba muy informado sobre caballos. Los 2 primeros días de viaje transcurrieron en un relativo silencio mientras los dos repasábamos nuestros hechizos e invocaciones, asegurándonos de que todo estuviera preparado y de que pudiéramos reaccionar con la suficiente rapidez. Savos incluso se dignó a empezar a darme instrucciones sobre cómo fusionar los 3 elementos destructivos en lo que él llamaba magia del caos. No fue un caos conceptual ni nada por el estilo,
pero seguro que causó mucho daño, como lo demuestra un desafortunado grupo de trolls que migraron a través de los caminos más remotos del oeste de Windhelm. Al tercer día, cuando finalmente descendimos a las llanuras de Carrera Blanca, finalmente decidí preguntar, entonces, ¿te importaría contarme más sobre la historia familiar? Solo te conozco como, el Archimago. El estado de ánimo que he trabajado duro para construir durante los últimos días se desploma considerablemente, pero no lo suficiente como para que Savos vuelva a la depresión. Suspira y dice: comencé mi carrera uniéndome a Camon Tong, lo creas o no. El viejo Mer sonríe inconscientemente mientras recuerda sus primeros días. Conocí a mi esposa allí e incluso obtuve algo así como una reputación de ser astuto y astuto. Debieron haber sido ciegos y sordos para llamarte de otra manera que molesto, bromeo. Savos ignora mi gran sabiduría a favor de continuar su historia. Desafortunadamente, decidí comenzar mi ascenso a la prominencia justo cuando Sanerevar regresó de entre los muertos y mató a tu otro abuelo. La forma en que intenta ocultar su absoluto disgusto con una mueca habría sido linda si no fuera tan insultante. Y entonces llegó el año rojo, termino por él. Sí, asiente con tristeza. Mi hija acababa de nacer y tuve la suerte de salvarla de la erupción. Mi mujer no tuvo tanta suerte. Se obliga visiblemente a continuar. Entré en Skirin con un grupo de otros refugiados y traté de establecerme en Hibernalia. Pensé que me convertiría en otro matón más, pero el colegio que se avecinaba empezó a darme ideas. No creo que me guste hacia dónde va esto, afirmo con cautela. Paciencia, resopla. De todos modos, como decía, empecé a tener ideas. Crecí escuchando historias de magos ancianos Telvanni que hacían lo que querían y, poco a poco, la idea de devolverle la vida a mi esposa se convirtió en mi obsesión. Mi decepción contigo crece cada vez que abres la boca. Suspiro. Él me lanza una mirada poco divertida pero continúa, y entonces me uní a la universidad y descubrí que tenía bastante talento para la conjuración. Aparentemente todo mi linaje lo era. Mi habilidad para conectar con el olvido era casi tan ridícula como tu percepción. Bastante potente entonces, reflexiono en voz alta. De hecho, acepta, rápidamente crecí en fuerza y fama, pero durante ese tiempo no presté atención a nada más allá de mi objetivo de revivir potencialmente a mi amada. Lo que inevitablemente condujo a que se formara una ruptura con tu madre. Déjame adivinar, levanto una mano. Se enojó por tu insistencia en unirte a tu trabajo y fue lo suficientemente sensata como para saber que traer gente de entre los muertos no era una buena idea. Cuando cruzaste la línea, ella huyó a Cyrodiil mientras probablemente juró nunca tener nada que ver con la magia y de alguna manera conoció a mi padre. Enumero cómo lo estoy haciendo hasta ahora. Con una precisión asombrosa, dice con una mezcla de fastidio por ser tan predecible y genuina apreciación de mi deducción. Permaneció en silencio por un rato antes de hablar una vez más. Mi obsesión continuó durante años después de eso, ni siquiera noté que había pasado un siglo entero desde que me uní a la universidad, pero alguien más lo hizo. El maestro Tolfdir, bendito sea su viejo corazón, se propuso como misión detener mi estupidez y me tomó como aprendiz. Me avergüenza decir que le tomó casi otro siglo para finalmente tener éxito, momento en el que me dio su antiguo puesto de archimago. Dejé escapar un silbido de agradecimiento. Tolfdir es increíble y si alguien intenta lastimarlo, borraré todo su linaje. Savos se ríe en voz alta. Muchos comparten tus pensamientos sobre el tema, aunque primero tendrían que hablar con el propio Tolfdir y ambos sabemos que eso es un ejercicio inútil. Ambos nos desconectamos por un tiempo y simplemente disfrutamos del día de invierno sorprendentemente cálido mientras cabalgamos junto a un arroyo caudaloso y tierras de cultivo cubiertas de nieve. Después de un tiempo, invoco a Scorch para que se suba a mi hombro y, mientras le tiro algunas golosinas, le pregunto, ¿qué pasa con toda la situación del pájaro de fuego? Mi glorioso chico halcón deja escapar un chillido indignado ante el nombre, pero permanece en silencio porque él también siente curiosidad. Savos tararea en sus pensamientos. Parece ser algo así como un antiguo pacto escondido en lo profundo de nuestro linaje, explica, aunque suena inseguro. Uno de nuestros antepasados debe haber hecho un pacto con uno de los antepasados antiguos del pájaro, y cualquiera de nosotros que crea un familiar aparentemente obtiene un halcón ceniciento como regla. Una pequeña bola de fuego se forma en su mano. También parecemos tener una mayor conexión con el fuego que incluso los otros Dunmer. Ya veo. Scorch mueve la cabeza rápidamente. Es por eso que ustedes no se sienten como los otros degenerados sin plumas. No, Scorch, suspiro, es literalmente porque eres un fragmento de mi alma. Hablando de eso, miro hacia Savos cómo funciona eso. Creo que es una especie de garantía de que las especies antiguas no se extinguirán, explica. Deben haber sido perseguidos en busca de ingredientes alquímicos en el pasado y, por lo tanto, crearon una forma de sobrevivir mientras se unían a un clan de conjuradores conocidos. Scorch deja escapar un graznido de indignación ante eso.
Suena plausible, asiento. Aunque es sorprendentemente mundano. Savos resopla. Ya tienes suficiente influencia divina en tu vida, un poco de mundanidad te vendría bien. Está bien, acepto fácilmente. Hablando de cosas mundanas, ¿qué hay de esa magia de translocación?, pregunto con una sonrisa descarada. Sabo suspira dramáticamente. Supongo que puedo enseñarte algunas de mis formas ahora que realmente puedes ver hacia dónde vas. Me lanza un pequeño libro que atrapo con facilidad y comienza su explicación mientras distorsiona el espacio alrededor de su mano. Ahora lo que quiero que hagas es sentir la mágica interactuar con el espacio que la rodea. Los saludos con Harl Balgrove y su mago de la corte transcurrieron bastante rápido, ya que estábamos de paso. El Jarl se tomó el tiempo de llamarme a su enorme balcón, donde una vez más discutimos los acontecimientos en la provincia y compartimos información menos conocida. Una cosa importante que aprendí fue que el clan Silverblood en Markarth estaba empezando a acumular influencia a un ritmo ridículo y algo así como una guerra fría se avecinaba en la antigua ciudad. Me fui con Savos después de asegurarme de que Balgrove enviaría algo de apoyo al Jarl de Markarth, ya que todavía era muy leal a Torig. Los dos estábamos sentados en el Bannermere, discutiendo las aplicaciones y dificultades de la magia espacial y cómo se podía aplicar en combate o simplemente en el transporte en general. Aparentemente, el mayor problema con el parpadeo de combate, como le gustaba llamarlo a Savos, era que cuanto más saturado estaba el espacio con mágica caótica, como por ejemplo durante el combate, más difícil era transponerse de forma segura. Estábamos a punto de llegar a la matriz rúnica para el hechizo básico cuando empujé perezosamente la jarra extra de cerveza al borde de la mesa, justo a tiempo para que un orco enorme se sentara sin ningún preámbulo. Durrak, lo saludo con una sonrisa. Veo que has crecido aún más. Toda la unidad sonríe burlonamente, de hecho, amigo mío. Nada puede detenerme, ni siquiera mi linaje. Sus ojos parpadean hacia Savos e inclina la cabeza respetuosamente. Buen día, señor. Oh. Savos levanta una ceja. ¿Sabes quién soy? Durrak niega con la cabeza. No, pero mis instintos me dicen que debo ser respetuoso. Entonces, ¿algunos instintos? Bromea a Aren y le ofrece la mano. Savos Aren, archimago de Hibernalia. Sin dudarlo un instante, el orco le agarra la mano y sonríe. Durrak Grobarg, compañero del círculo. Eso lo explicaría, interrumpo su pequeño encuentro y saludo, provocando que ambos pares de ojos se dirijan hacia mí. Aceptaste su estupidez, ¿no? Él mira hacia otro lado, un poco avergonzado, pero luego vuelve a centrarse en mí con determinación en sus ojos. Juré que me convertiría en el guerrero más grande de la tierra, no hay razón para negar la fuerza y la hermandad. Resoplo, esperemos que no te arrepientas de esa decisión. La atmósfera incómoda se forma como se esperaba, pero siguiendo la misma expectativa, Durrak la destruye con la gracia de un martillo de guerra. Entonces, ¿a dónde vas esta vez? ¿Por qué no? ¿Has oído hablar de Labyrintian?, le pregunto desafiante. El brillo violento en sus ojos es toda la respuesta que necesito. Tírame un hueso y dame una piedra. Si quieres apoyarme directamente y obtener acceso a 35 capítulos, unas 60,000 palabras, por adelantado, visita mi página de Patreon patreon.com Rastislav 156. Si quieres discutir la historia o simplemente hacer un meme al respecto, únete a mi servidor de Discord, https, Discord. ggv6ng7js7i, el enlace se ha actualizado. El aire frío del invierno de la cordillera central de Skirin nos azotaba el rostro sin piedad. Afortunadamente, todos estábamos preparados para algo así. Savos y yo llevábamos túnicas encantadas y Durrak era demasiado bestia como para preocuparse siquiera por algo tan insignificante como el clima frío. El orco de más de 2 metros de altura parecía demasiado alegre para alguien que vestía una armadura de metal en una temperatura bajo cero, pero de nuevo, podría tener algo que ver con su idiota decisión de convertirse en hombre lobo. Pensar que uno de mis primeros amigos en estas tierras eligió conscientemente convertirse en un fairy. Hablando de mi amigo. ¿Por qué te quejas ahí atrás, Raven?, gritó el guerrero Bocazas mientras yo seguía a mis 2 compañeros. Solo estoy reflexionando sobre la crueldad del destino, bromeo y acelero para unirme a ellos. Mientras los dos nos entreteníamos bromeando, Savos utilizó una combinación bastante hábil de manipulación de la tierra y magia de hielo para crear un camino perfectamente transitable frente a nosotros. El archimago ya llevaba horas haciéndolo, pero no parecía que estuviera ni cerca de sudar. Dijiste que el conflicto con la mano de plata se estaba intensificando, le pregunto a Durrak mientras disipó perezosamente la pequeña tormenta de nieve causada por la magia de Savos. El orco gruñe, momentáneamente enfurecido, pero respira profundamente y luego explica con calma: el día que me uní al círculo, nos topamos con uno de sus campamentos.
Scar escuchó sobre un conocido desollador de hombres lobo escondido allí y cargó sin ningún plan. Durak miró hacia otro lado mientras sus hombros se hundían. No lo logró. Y ahora está atrapado cazando para siempre en el dominio de Ircine, excluido eternamente de la otra vida de sus antepasados, terminó con una burla desdeñosa. Mi amigo sacude la cabeza con exasperación. No es el peor de los destinos, ¿sabes? Él lo eligió conscientemente. Y sigo diciéndote que esa elección no fue sabia, unirse a un Daedra es el colmo de la estupidez, repliqué con insistencia. Parece estar a punto de replicar, pero simplemente sacude la cabeza y cambia de tema deliberadamente. Entonces, ¿qué debo esperar allí?, pregunta, refiriéndose a nuestro destino. Sabo se anima pero no interviene. Trolls, Draugr, un dragón no muerto, un antiguo liche, más Trolls. Me quedo en silencio y luego asiento. Sí, eso suena casi correcto. Mi amigo orco inclina la cabeza en mi dirección. Suenas terriblemente seguro de eso. Me encojo de hombros con una sonrisa. Eso podría ser porque estoy seguro. Bien. Resopla. ¿Por qué no me sorprende? Porque inspiro confianza en quien me conoce, bromeo. Otro bufido, seguido de silencio. Dicho silencio dura solo un breve momento antes de que la máquina asesina, incontrolablemente aturdida, pregunte, ¿qué fue lo que dijiste sobre los Trolls? Punto de vista general. Una bestia monstruosa, alta y de 3 ojos, caminaba con dificultad por la nieve como siempre lo hacía, su mente solo comprendía la necesidad de comer y dormir y no mucho más. Incluso con una mente tan lenta, la criatura se quedó quieta de repente al oír una voz que se acercaba cada segundo. A-la-a-k-a-t-h-h-h. Un proyectil verde y negro se estrelló contra el Troll, convirtiéndolo en pequeños pedazos al impactar. Momentos después, un Durak cubierto de sangre emergió del desastre y comenzó a reír como el bárbaro loco que era. Punto de vista de Raven. Dejé escapar un silbido apreciativo mientras observaba la destrucción causada por Savos literalmente lanzando a un orco blindado con telequinesis explosiva. Tengo que probar eso, dije inconscientemente. Oh, confía en mí, te encantará, se ríe Savos mientras comenzamos a caminar hacia Durak. Resultó que realmente me encantó. Me tomó alrededor de 3 intentos lograr el poder correcto del hechizo, pero Durak fue muy paciente mientras esperaba ser arrojado a sus enemigos una vez más. Uno podría pensar que fuimos demasiado tontos al jugar con Trolls, pero, francamente, las torpes bestias estaban tan por debajo de todos y cada uno de nosotros que usarlas como entretenimiento antes de que comenzara la batalla seria era la única opción razonable. Bueno, razonable para nuestras mentes probablemente locas, claro. Finalmente, después de casi un día de andar a caballo y escalar, llegamos a la cima de un pequeño acantilado y nos recibió la vista de la antigua ciudad nórdica. El lugar todavía estaba enterrado en su mayor parte, pero esta vez la sección de la superficie tenía paredes reales y algunos edificios al aire libre, para mi gran sorpresa y satisfacción. Comprendí por qué Sartal estaba excavada bajo tierra, después de todo, era la primera ciudad, pero el resto me confundía. ¿Eran los antiguos inviernos tan duros que incluso los nórdicos tenían que cavar profundamente para escapar de ellos? ¿O era simplemente una tradición de cuando todavía vivían en Atmora, donde los inviernos eran ciertamente así de duros? No importa, teníamos preocupaciones más urgentes. Como el pequeño hecho de que solo pude ver la mayor parte de la superficie de la ciudad gracias a mi tercer ojo y no con el resto, ya que toda la maldita cosa estaba casi completamente sumergida en nieve profunda. Esto, podría tomar un tiempo suspiro. Por supuesto, solo estaba siendo dramático. La cosa parecía desalentadora a primera vista, pero teníamos la magia de nuestro lado y hacer un túnel en la nieve fue literalmente un juego de niños para 2 magos de nuestro poder. Nuestro primer destino fue la cabaña circular de piedra en el centro de las ruinas que albergaba la colección de bustos destinados a las máscaras de los sacerdotes dragón. Entramos enseguida y nos sorprendió que el pequeño edificio estuviera protegido contra la nieve y otros elementos naturales. El maldito lugar incluso estaba agradablemente cálido. Entré en la cámara central y de inmediato vi la máscara de madera que yacía debajo de la gran estatua mural de piedra. Al levantarla, después de escanearla, por supuesto, noté que el poder que tenía era bastante menor teniendo en cuenta su supuesta función de viajar a través del tiempo. Se decía que la máscara de madera literalmente enviaba al último Dragonborn de regreso a través del tiempo cuando se la ponía para que pudiera tomar la última máscara de sacerdote dragón, pero esta cosa parecía demasiado poco potente para tal función. Incluso Savos estuvo de acuerdo en que el artículo era decepcionante después de analizarlo minuciosamente. Bueno, no hay nada que hacer. Me encojo de hombros y me coloco la máscara sobre la cabeza, aunque no percibo que haya mucho peligro al hacerlo. En el instante en que el trozo de casco antiguo me cubrió la cara, sentí como si me hubieran enviado a otro lugar.
Mis sentidos me decían que todavía estaba en la cabaña de piedra, pero al mismo tiempo estaba en otro lugar. Mirando a mi alrededor me di cuenta de que, aunque las voces provenían de todas partes, yo seguía estando muy presente, solo estaba rodeada por las dos personas con las que había llegado. Un poco más de exploración reveló que lo que hacía la máscara era simplemente enviarme a una pequeña dimensión alternativa mientras los rodeaba con una ilusión destinada a impresionarlos con la idea de viajar en el tiempo. Me quité la máscara de la cara y suspiré, bueno, eso fue un poco decepcionante. Savos levanta una ceja. Te volviste transparente por un momento. Sí, asiento. Me envió a un espacio de bolsillo. Miro el trozo de madera sin adornos y lo envío a mi espacio de almacenamiento. Puede que no tenga viajes en el tiempo, pero la pequeña dimensión podría darme algunas ideas útiles más adelante. Savos se ríe con tristeza. Honestamente, eso probablemente sea lo mejor. Me estremezco al darme cuenta de lo que estaba insinuando. Sí, ser golpeado con un dragón por Akatos no suena como una buena manera de morir. ¿Conseguiste lo que querías? Interrumpe Durak con impaciencia. Al parecer, el gran orco era un poco claustrofóbico y arrastrarse por un túnel de nieve lo había puesto nervioso, así que quería lidiar con ello de la única manera que sabía, haciendo añicos las cosas hasta convertirlas en una pasta fina. Savos y yo intercambiamos una mirada y me encogí de hombros, y momentos después estábamos nuevamente cavando en la nieve a velocidades ridículas y saliendo por encima de una plataforma alta frente a una puerta circular de piedra. Savos dudó al ver eso, temblando levemente mientras los recuerdos de sus amigos muertos segaramente se reproducían en su mente. Mi mano que aterrizó firmemente sobre su hombro pareció devolverlo a la realidad y asintió con firmeza, invocando un torque de metal y conectándolo a la puerta. Después de 3 golpes solemnes, la puerta del barrio se abrió, abriendo el camino hacia abajo. Punto de vista general. El trío de poderosos aventureros descendió la enorme escalera hacia Labyrinthine con pasos seguros. No necesitaban antorchas, ya que cada uno tenía la capacidad de ver en la oscuridad con gran claridad y no había necesidad de convertirse en un blanco fácil. La primera gran cámara que nos esperaba era sorprendentemente mundana en su construcción. Parecía una especie de gran taberna destinada a recibir a los viajeros cansados después de un duro día de invierno. Muchas mesas grandes hechas de piedra todavía estaban en pie, aunque estaban deterioradas por el paso del tiempo. El que siguió fue un simple piso de tierra con un gran montículo en el centro, y justo cuando Raven estaba a punto de advertir a todos que tuvieran cuidado, el montículo explotó hacia afuera. Un dragón esquelético emergió desde adentro, pronto se unió a una horda de esqueletos y Draugr. La mayoría de los aventureros se habrían congelado ante tal espectáculo, pero esta vez solo uno lo hizo. Raven no dudó ni un momento antes de caminar hacia el grupo más grande y atacarlos con ráfagas de llamas solares mientras Scorch hacía lo mismo desde lo alto de la enorme cámara. Mientras hacía eso, Durak desafió audazmente al dragón animado, su fuerza sobrenatural le permitió detener fácilmente al monstruo y mantenerlo en su lugar. Savos finalmente logró salir de su estado de pánico reprimido y convocó a su propio familiar, seguido por una docena de Atronachs de la variedad ardiente, y luego comenzó a atacar al dragón con su magia de destrucción considerablemente potente. A medida que las turbas de no muertos se fueron despejando, los autómatas Dwemer hechos a medida comenzaron a unirse a la batalla. Pronto, esferas con ballestas y ballestas rodearon el cadáver dracónico y lo bombardearon con proyectiles encantados de varios tamaños. Quienquiera que estuviera animando al esqueleto se dio cuenta de que estaba perdiendo y ordenó a la enorme criatura que derrotara a su maldito enemigo incluso si eso le costaba su servicio continuo. El dragón esquelético de repente se alzó y se lanzó hacia Savos, quien tuvo muy poco tiempo para esquivar el ataque repentino. Un rayo de fuego dorado brillante se estrelló contra la mandíbula del dragón, ralentizándolo, y antes de que pudiera atacar una vez más, la enorme forma de Durak se estrelló sobre su cabeza, atravesando la columna vertebral de la criatura y matándola en el acto. ¿Estás bien ahí? Raven le preguntó a su nuevo abuelo. Savos sacudió la ola de terror y asintió. Sí, simplemente maravilloso. Se tomaron un breve descanso para descansar mientras Raven recogía sus autómatas, golpeando al dragón muerto con su corona en el camino y extrayendo un poco de su antiguo poder. A medida que el grupo descendía más profundamente en la antigua ruina, un repentino escalofrío se instaló en sus huesos y una voz antigua y áspera resonó a su alrededor, Woumeis Wadi Buljunar. Savos estaba a punto de tener un ataque de pánico, pero incluso su antiguo terror fue superado por la absoluta incredulidad ante lo que salió de la boca de Raven un momento después. Enegua dice que: tírame un hueso y dame una piedra. Si quieres apoyarme directamente y obtener acceso a 35 capítulos, unas 60,000 palabras, por adelantado, visita mi página de Patreon con Brastislav 156. Si quieres discutir la historia o simplemente hacer un meme al respecto, únete a mi servidor de Discord, https://discord
GGV6NG7JS7i, el enlace se ha actualizado. Punto de vista de Raven. Mi brillante réplica se topa con un silencio ensordecedor. Ah, murmuro. No respondió. Debe ser tímido o algo así. Me encojo de hombros despreocupadamente. Los ojos ligeramente inyectados en sangre de Sabo se clavan en los míos mientras murmura, por todos los dioses, ¿por qué provocarías a esa criatura? Tanto Durak como yo le lanzamos miradas extrañas antes de despedirlo con un gesto. Estamos aquí para matarlo y saquear su cadáver hace mucho tiempo, no tiene sentido ser educado al respecto. Además, añado despreocupadamente, él es un sacerdote dragón, y esos son muy merecedores de mi falta de respeto. Sabo suspira y luego asiente lentamente. Durak por otro lado levanta una mano. ¿Te importaría explicarme qué es un sacerdote dragón? Claro, me encojo de hombros y empiezo a caminar por la cueva completamente vacía que conduce a las profundidades de la ciudad. Piensa en ellos como sacerdotes exánimes del culto del dragón que adoraba a Alduin el devorador de mundos cuando todavía gobernaba Skyrim. Todos eran magos poderosos dotados de máscaras extremadamente potentes por sus señores dracónicos y sirvieron como administradores de los dragones menos inclinados políticamente. Doblamos otra esquina vacía y continúo mi relato. Incluso entre dichos magos, Morokei, quien es nuestro anfitrión en este hermoso día, era reconocido como un poderoso hechicero. Hasta el punto de que su máscara llevaba el nombre, el Glorioso. Durak se queda callado, ligeramente impresionado. Sabos deja escapar un ruido de frustración. No es de extrañar que fracasáramos hace tantos años entonces. Sí. Acepto sin una pizca de piedad. Solo un completo idiota entraría en uno de los grandes restos del antiguo Skyrim siendo un simple aprendiz. Éramos muchos, intenta justificarse Sabos. Y falla por completo, un montón de cadáveres, querrás decir, bromeo alegremente y antes de que pueda responder, bajamos una escalera y llegamos a una enorme puerta de hierro, sobre la cual estaba inscrita la palabra Bromunjar en antigua escritura nórdica seguida de palabras de bienvenida e invocaciones a las antiguas leyes de la hospitalidad. Incluso después de tantos años, este lugar sigue siendo impresionante, escucho murmurar a Sabos. Justo cuando estoy a punto de comenzar a buscar una manera de abrir la puerta, la antigua voz resuena por toda la ciudad enterrada una vez más, Nibarin Musfen Siib Nida Aset. Creo que nuestro anfitrión te está llamando, abuelo, le informo a mi pariente tembloroso. Aprieta los dientes. ¿Y qué está diciendo? No hablo dracónico. Dobazul, digo con voz pomposa, distrayendo al anciano de su trauma. Y fue, algo, cobarde, sin piedad. El archimago me lanza una mirada seca antes de lanzar sin palabras un preciso hechizo de telequinesis sobre la puerta, moviéndola sin siquiera un chirrido. Mientras seguimos al viejo Mer, Durak pregunta, ¿por qué sigues burlándote de él? Está siendo un niño. Me encojo de hombros y la burla lo distrae del miedo. Mi amigo orco sacude la cabeza y trota hacia adelante, habiendo ya olido a nuestros próximos anfitriones. Bajo por las escaleras de piedra justo a tiempo para ver a Durak y Sabos despachar a un grupo de trolls cavernícolas marrones con una facilidad desdeñosa. Los trolls cavernícolas eran incluso más débiles que sus hermanos nevados e incluso un aprendiz competente podría enfrentarse a ellos uno a uno. Cuando la última bestia cayó, finalmente pude echar un vistazo a mi alrededor y debo admitir que los antiguos nórdicos me impresionaron profundamente. Puede que fueran esclavos de los dragones y que fueran el heraldo literal del apocalipsis, pero no se puede decir que los Enewas no pudieran construir bien, o al menos cavar bien, supongo. No era Black Creach de ninguna manera, pero las extensas y cavernosas calles que se extendían en una espiral masiva y conducían a lo que probablemente eran salones de clanes repartidos alrededor de una plaza central me hicieron asentir con aprecio mientras imaginaba el lugar cuando todavía era un centro poblado de comercio y riqueza. Lástima que todo pudiera ser destruido por hambre con ridícula facilidad, de lo contrario habría tenido la tentación de colonizarlo para mis propios fines. Sabos, el idiota desconsiderado, interrumpió mis ensoñaciones gritándome que lo siguiera. Después de que le pregunté de qué se trataba, me explicó, la última vez que estuve aquí había una biblioteca antigua en perfecto estado cerca de la entrada. Suspira, queríamos comprobarlo en busca de posibles pistas que pudieran ayudarnos a escapar, pero uno de mis amigos activó una trampa mágica y tuvimos que huir. Nos condujo por un par de pasajes más pequeños antes de entrar en un túnel más pequeño adornado con murales de lo que solo podía suponer que eran antiguos magos. Cuando entramos en lo que Sabos creía que era la biblioteca, nuestro anfitrión decidió molestarnos una vez más. No me response. ¿Tengo que usar ese lenguaje gutural tuyo?
La voz de Morokei es mucho más tenue esta vez, lo que naturalmente hace sonar las alarmas en mi mente de inmediato y activo mi tercer ojo justo a tiempo para ver el sutil hechizo Magica Drain que estaba tratando de tejer a nuestro alrededor desde el otro extremo de la ciudad. ¿Te das cuenta de que Dobazul es mucho más gutural por naturaleza, verdad? Pregunto en voz alta, sin esperar realmente ningún tipo de respuesta, mientras libero una ola de mi propia mágica y desestabiliza el hechizo de Morokei. Sabos me mira con cierta confusión. ¿Qué acabas de hacer? Detuve un hechizo que se estaba apoderando de nuestra mágica, dije arrastrando las palabras. La ceja que levantó comienza a temblar violentamente mientras aprieta los dientes. Ya veo. Así que por eso fuimos tan débiles cuando finalmente lo encontramos. Sin dudarlo, lanza un hechizo de ilusión sobre sus propios ojos y continúa hacia la biblioteca mientras murmura promesas de venganza. Dichos murmullos fueron reemplazados por dramáticos lamentos desesperados cuando entramos a la parte del edificio de la biblioteca que contenía los libros reales. Todo había sido quemado con fuego mágico, muy probablemente como resultado de la trampa que desterró al grupo de sabos. Consolar al viejo Nerdunmer nos llevó un tiempo, pero finalmente continuamos con nuestra misión. Morokei se volvía cada vez más molesto cada vez que se dirigía a nosotros, y su hechizo se volvía cada vez más descarado y rudo a mis ojos con cada lanzamiento fallido. Incluso recurrió a burlarse abiertamente de Sabos, a quien probablemente había reconocido por su aura, pero el archimago a estas alturas había logrado armarse de valor y simplemente ignoró las burlas. Al parecer, el pequeño huesito se estaba frustrando. Nuestro tranquilo paseo, como era de esperar en un lugar como este, pronto se vio interrumpido por grupos de Draugr que nos ofrecieron su bienvenida de la única forma que sabían, con abundantes gritos tanto mundanos como mágicos. Cortar a través de las malditas cosas se volvió aburrido a la tercera hora de hacerlo, así que decidí simplemente arrojar dinero al problema y despegué una docena de esferas Dwemer con instrucciones de masacrar a todo menos a nosotros y nuestras invocaciones. Nuestro paseo se volvió pacífico una vez más, si pudieras ignorar el sonido del metal golpeando la carne momificada de algún Draugr de aspecto sospechosamente pequeño. Pronto entramos en otra zona sucia de la ciudad, repleta hasta los topes de ataúdes. Un cementerio dentro de un cementerio, me quejo. Los antiguos nórdicos realmente carecían de creatividad si lo único que podían considerar era la muerte. Oh. Interviene Sabos en tono burlón. Tal vez lo único que queda de ellos son las tumbas porque eran lo único enterrado tan profundamente. No uses la lógica conmigo, viejo, me burlo. Soy inmune a esa tontería. El sonido de una detonación mágica atrae nuestra atención justo a tiempo para ver a Durrak empalar una figura femenina transparente con su lanza. Los filamentos atados de la criatura intentaron, sin éxito, acabar con el orco, pero también fueron eliminados rápidamente, dejándolo rodeado de ectoplasma y tela brillante. Miro hacia otro lado por un momento y ya has penetrado a la mujer más cercana, bromeo mientras me acerco a mi amigo. ¡Qué vergüenza! El sonido que hace es una mezcla de un gruñido y un resoplido mientras sacude la cabeza. ¿Qué es esa cosa? Yo. Me quedo en silencio cuando me doy cuenta realmente no tengo idea. Ambos nos volvemos hacia Sabos, que está demasiado ocupado jugando con un trozo de tela etérea como para escuchar. Después de insistir un poco, explica, supuestamente, las mujeres están demasiado furiosas como para pasar al más allá y arrastran a los niños y a los necios a la muerte donde pueden. Me lanza el trozo de tela. El material del que están hechas sus capas se considera uno de los ingredientes alquímicos más raros y potentes que se utilizan para la conjuración. El material es extremadamente agradable al tacto y siento un pequeño efecto relajante en mi mágica cuando la tela pasa por mis dedos. Momentos después tomo una decisión y asiento. Sí, estoy haciendo ropa interior con esto. Sabo suspira. Raven, literalmente acabo de decir que es uno de los materiales más raros que existen. Me encojo de hombros. No me importa, soy rico. Sabos continúa refunfuñando durante al menos una hora después de que abandonamos esa cámara específica. Después de eso, las cosas se vuelven increíblemente monótonas. Entramos en la cámara, la aseguramos, saqueamos la cámara y continuamos. Pasamos horas y horas caminando penosamente por la ciudad, que antes era impresionante y ahora resultaba molestamente monótona, y juro que habría empezado a bombardearla con magia de tierra si no fuera por un descubrimiento repentino que hicimos. Durrak había golpeado a un Draugr bastante poderoso contra la pared, lo suficiente para quebrarla y derrumbarla. Después de cavar un poco más, nos encontramos frente a una enorme veta de mineral de oro. Mis dos compañeros se quedaron atónitos, contemplando la enorme cantidad de oro en bruto con la boca seca. Pronto un sonido atrajo su atención y ambos se quedaron inexpresivos en perfecta sincronía mientras sus ojos se posaban en mí, frotando mis palmas y riendo con avidez, mientras algunos planes ya se formaban en mi mente.
A los dos les llevó unos buenos 10 minutos convencerme de que podía volver y planificar las cosas más tarde, cuando no estuviéramos a punto de ser asesinados por un fanático religioso que había muerto hacía mucho tiempo. Acepté magnánimo su pedido. Cuando pasamos un umbral invisible, los Draugr habituales fueron reemplazados por otros espectrales que empuñaban espadas igualmente espectrales y encantadas. Eran un poco más difíciles de matar y habrían sido un gran problema para cualquiera que estuviera por debajo de nuestro nivel, pero la triste verdad era que eran solo masas de energía y tantos sabos como yo éramos maestros en alterar dicha energía mediante la magia de destrucción. El Salón de las Historias perteneciente a Bromunjar era un edificio bastante enorme, en lugar de un túnel singular con algún grabado a los lados. El Salón del Laberinto era una pieza de arte monolítica que consistía en docenas de pilares que contaban las historias de clanes enteros de antiguos nórdicos. Decidimos tomar un pequeño descanso allí, ya que tanto Sabos como yo podíamos sentir que nos estábamos acercando a nuestro destino y los instintos perfeccionados de Durak le decían lo mismo. Una última puerta se abrió y entramos en una enorme cámara, una con acceso a la luz del día a través de una pequeña grieta en el techo. 2 rayos de energía apenas entraron en mi vista, el resto estaba oscurecido por una construcción de aspecto extraño, y recordé el hecho de que Sabos había dejado a 2 de sus amigos en el deber permanente de vincular liches. Me volví hacia el viejo Mer para asegurarme de que estaba bien, pero esta vez fue mi turno de quedarme completamente atónito por lo que vi. Allí estaba Sabos Aren, cubierto de pies a cabeza con placas de ébano rúnico, ni un solo milímetro de su piel estaba expuesto y, como si eso no fuera suficiente, alrededor de 2 docenas de Atronachs e incluso un dúo de Dremora estaban a su alrededor en preparación silenciosa. Invocó un bastón con una punta de lanza en la punta y, por último, un escudo curiosamente doblado que parecía muy fuera de lugar. ¿Cuándo consiguió a rompehechizos? Él parece notar mi mirada y siento que sus ojos se encuentran con los míos mientras pregunta, ¿qué? Nada, digo en tono tranquilizador. Simplemente pareces más preparado de lo que esperaba. Se encoge de hombros, obviamente todavía no está acostumbrado a usar tanta armadura. Oye, si funciona, funciona. Y antes de que pueda confirmar su afirmación, comienza a caminar hacia adelante con un propósito. Ahora matemos a un lich y venguemos a mis camaradas. Nuestro anfitrión, naturalmente, no pudo resistirse a lanzar una última pincelada de ven entonces, conoce tu fin. No lo salvaría. Es hora de empezar de cero. Si quieres apoyarme directamente y obtener acceso a 35 capítulos, unas 60,000 palabras, por adelantado, visita mi página de Patreon, con Rastislav 156. Si quieres discutir la historia o simplemente hacer un meme al respecto, únete a mi servidor de Discord, https, Discord. GGV6NG7JS7i, el enlace se ha actualizado. Punto de vista general. Morokei el Glorioso observó a los blasfemos invasores del dominio de su amo, 2 magos Dunmer y un orco que apestaba a la bestia Daedra. El sacerdote no podía hacer mucho más en su actual estado de prisión, sus intentos anteriores habían fracasado tan espectacularmente que tuvo que concentrar toda su considerable habilidad en reponer su poder para cuando llegara la verdadera lucha. Agarró con fuerza el báculo divino que se le había mostrado hacía tantos años y reanudó sus observaciones. Reconoció al que se hacía llamar Aren, después de todo él era el culpable de su situación actual y el blanco de su ira, pero el otro Dunmer atrajo mucho más su atención y, sorprendentemente, su cautela. Tenía la inconfundible sensación de una lengua y el aura de uno, no un Dragonborn, de eso no había duda, pero su poder era igualmente cierto. Su fluidez en el sagrado Dobazul lo enaltecía, pero sus bromas infantiles implicaban una falta de sabiduría para alguien con tanta fuerza. No importa. Los 3 caerían en su blasfemia. Naturalmente, en el momento en que los ojos del joven Mer se posaron sobre él, una vez más hizo algo insolente. Sin ningún preámbulo, el joven irrespetuoso lanzó un enorme rayo al antiguo sacerdote dragón y asintió mientras el hechizo se disipaba al entrar en contacto con el orbe que rodeaba a su objetivo. Como era de esperar, murmuró Raven al archimago, sería realmente estúpido si descubriéramos que podrías haberlo matado simplemente atándolo. Har, respondió Sabo sarcásticamente. Realmente eres la imagen del ingenio, Raven. ¿Crees que debería intentar apuñalarlo?, preguntó Durak con esperanza en sus ojos. Raven simplemente negó con la cabeza. No, dudo que sea tan fácil. El trío comenzó a subir las escaleras hacia los 2 espectros que cargaban la prisión de Morokei con su esencia, solo para que Raven se quedara quieto de repente. Sus 2 compañeros lo miraron de forma extraña, pero cuando se dio la vuelta con una alegría maliciosa en los ojos, ambos supieron que acababa de inventar algo ridículo. Durante la siguiente hora, el poderoso sacerdote dragón tuvo que observar con igual desesperación e indignación cómo los elfos tallaban runas de poder a su alrededor mientras el orco simplemente descansaba y pulía su lanza.
Si Morokei todavía poseyera las cuerdas vocales necesarias, ya habría dejado escapar un grito de tal furia que sospechaba que incluso podría despertar a su amo con él. Cuando finalmente terminaron su insolente inscripción, Morokei había esperado que continuaran con ello. Sus esperanzas se desvanecieron por completo cuando el mago más joven comenzó a invocar autómatas Dwemer en pleno funcionamiento y a posicionarlos en cada lugar en el que pudieran acosar a su objetivo. Los intrusos se tomaron su tiempo, sabiendo perfectamente que sus acciones eran un arma de doble filo, ya que el sacerdote no permaneció inactivo mientras trabajaban. Analizó todas y cada una de las runas que colocaron y discernió su significado, preparándose para implementar contramedidas rápidas en el momento en que fuera liberado. El sacerdote no notó la sonrisa maliciosa que apareció en el rostro del joven Mer, las runas estaban haciendo su trabajo. Finalmente, cuando la sexta balista, esta vez mucho más grande que el resto, fue colocada sobre una pared firme, el dúo de magos subió las escaleras y su compañero se enderezó y bebió múltiples elixires de fuerza. Había llegado el momento de la batalla. El punto de vista de Savos. Respira profundamente, Savos, ordeno a mi mente temblorosa mientras me paro detrás del espectro del amigo al que traicioné. Raven me lanza una mirada que dice tómate tu tiempo antes de enmascarar su rostro y colocar una daga de aspecto siniestro detrás del otro fantasma. Sé libre, murmuro y apuñalo a mi víctima. Otro sonido se escucha a mi derecha. Entonces, como si fuera un castillo de naipes temblorosos, el hechizo que creé al azar hace tantos años se desmorona y, Morokei, no pierde tiempo en actuar. Hembra Z y Ygron. En el momento en que es liberado se transforma en un estado fantasmal, probablemente deseando evitar nuestros preparativos por completo. Lástima para él, ya esperábamos que esa fuera su reacción. No puedo evitar sonreír. Siento la mirada de Lich ante la falta total de hechizos que se activan, y justo cuando está a punto de moverse, Raven saca la estrella de Azura y le lanza un rayo cristalino de energía del alma. El no muerto cauteloso intenta moverse, pero el rayo lo alcanza en el pie y le quita una buena parte. Punto de vista general. Morokei gruñe de dolor y furia. Habían pasado milenios desde que sintió algún tipo de dolor, pero no podía atacar con su magia, pues tan pronto como su estado etéreo terminó, también se activaron las runas a su alrededor. Blandió su poderoso bastón e inmediatamente destruyó los hechizos a su derecha, que fue todo el tiempo que tuvo que hacer mientras el resto detonaba, causando una gran conflagración de color azul y carmesí. Sus protecciones lograron protegerlo de cualquier daño, pero también lo distrajeron del renovado ataque de sus enemigos. Los rayos de metal volaron hacia él desde todos los lados, causando sus propias explosiones mágicas, y como si eso no fuera suficiente, el orco anormalmente grande había corrido hacia él y comenzó a apuñalarlo con una lanza de aspecto feroz. Esto también se habría solucionado fácilmente si no fuera por los dos magos que se cernían sobre él y que empezaron a bombardear su posición con hechizos de relámpago y las docenas de Atronachs que lo hacían con fuego. Mientras esquivaba otra estocada de lanza y su máscara era quemada por un rayo de fuego, Morokei concluyó que ya había tenido suficiente de ese juego infantil. Con un gruñido de rabia, tanto mágico como mundano, estalló con poder, solo potenciado por su bastón, y envió una ola de fuerza que arrojó todo lo que había en la gran cámara lejos de él. Uno de sus enemigos sorprendentemente había esperado esto y antes de que pudiera aprovechar su ventaja, el joven Mer gritó FUS RODAH. Obligando al sacerdote dragón a responder con su propio grito y dando tiempo a los demás para recuperarse. Sin embargo, destruir todo a su alrededor no era el único truco bajo la manga reseca de Morokei, ya que mientras el orco y algunos de los autómatas intactos se preparaban para reanudar su ataque, el antiguo sacerdote dragón convocó a sus defensores, un grupo de draugreterios de su propio séquito en la antigüedad. Mientras la pequeña horda de no muertos detenía gran parte de la fuerza de su enemigo, Morokei decidió enfrentarse él mismo al dúo de magos. Blandió su bastón una vez más, lanzando un rayo de poder destructivo y cortando directamente a través de cualquier protección colocada frente a él. Su primer objetivo solo se salvó gracias a la precognición literal y un empujón telequinético, mientras que el otro empuñaba un escudo que pertenecía al sucio Daedra que se atrevió a tomar la forma de un dragón. Esto solo sirvió para enfurecer aún más a Lich. Para no quedarse atrás, sus enemigos se acercaron, los tres levitando en el aire mientras la magia se expandía a su alrededor. Aren comenzó a bombardear a Lich con una mezcla caótica de elementos condensados en forma de relámpagos mientras el más joven imbuía sus llamas con la esencia del mismísimo sol y se concentraba en impedir el movimiento de Morokei, y así comenzó el verdadero baile. Punto de vista de Raven. Pelear con alguien competente es divertido y frustrante a la vez. Cada vez que logramos presionar el ataque, el maldito cabrón de dragones simplemente saca otro ataque de bastón de Magnus que te jode. Realmente creo que acuélgate. Un rayo de energía azul cian pasa por encima de mi cabeza y derrumba el muro de piedra detrás de mí.
El Lich, probablemente esperando al menos derribarme, se gira hacia Savos y comienza a intentar literalmente enterrarlo arrojándole una pequeña colina con magia de tierra. Me concentro en mi conexión con Scorch. Y comienzo a lanzar bola de fuego tras bola de fuego, los hechizos llegan a mí casi con demasiada facilidad debido a lo conectado que estaba con el elemento violento y atrayendo fácilmente su atención de Savos una vez más. Cuanto más duraba la batalla, más nos acercábamos. El antiguo Lich era un gran lanzador de hechizos, pero, francamente, era un luchador terrible en el combate cuerpo a cuerpo, y cada vez que lograba forzar un enfrentamiento, él era el que terminaba herido o chamuscado. Una vez más me acerqué para un poderoso corte, pero él estaba listo para mí esta bestia Adi Claw antes de que pudiera parpadear. Fui lanzado hacia atrás por una pared de fuerza y atravesado con un rayo de magia de su bastón. La maldita cosa había pasado por alto el encantamiento de emergencia de mi túnica, pero afortunadamente no había alcanzado nada vital. Mi mente finalmente captó lo que había sucedido y de inmediato grité un Itid, ralentizando mi propio tiempo justo en el momento justo para ver que Morokei ya había redirigido su bastón hacia Savos. El arquémago debe haber visto lo que me había pasado y usó el tiempo para sobrecargar una explosión solar de corto alcance, pero subestimó cuán rápido alguien podía moverse cuando estaba bajo el efecto de la cronomancia. Mientras la masa de magia que cubría el bastón de Magnus se arremolinaba con poder, un pensamiento errático se me metió en la cabeza. La voz de Salazar, entre todas las personas, me llegó en forma de recuerdo con una simple palabra, Zap. No tuve tiempo para pensar, así que no lo hice. Sin pensarlo dos veces, ni siquiera apuntando, para ser sincero, ataqué a Morokei con el rayo mágico más simple y rápido que tenía a mano. Y, como si me hubiera guiado el destino, ese simple rayo golpeó directamente la punta del bastón de Magnus, interrumpiéndolo solo por un momento. Pero ese momento fue todo lo que Savos necesitaba. Con un gruñido de rabia que duró décadas y décadas, el archimago atacó al Lich a quemarropa, apuntando específicamente a su mano derecha y cortándola, quitándole el bastón divino de la posesión del no muerto. Y solo para echar sal a la herida proverbial, mientras Morokei levitaba lentamente de nuevo hacia arriba, Savos tomó el bastón y lo apuntó a su enemigo. Se miraron fijamente el uno al otro por lo que fue apenas un instante, pero debió parecer una eternidad, antes de que Savos lanzara a los no muertos directamente a Sovengarde. Ambos nos quedamos en completo silencio. Yo estaba increíblemente cansado y Savos probablemente estaba recordando los recuerdos, así que nos sentamos sobre la estructura de piedra cercana y observamos fascinados cómo Durak corría en círculos alrededor de los pocos Draugr que quedaban y los eliminaba con facilidad. ¿Te sientes mejor ahora?, pregunto después de respirar un par de veces. El dolor de mi herida desaparece tan rápido como la herida misma. Savos no dice nada, solo asiente. Bien, asiento e invoco la máscara llamada Morokei. El punto de vista de Savos. Mientras Raven mira la máscara, prácticamente puedo sentirlo irradiando curiosidad. Entonces su mano comienza a temblar. Y ahora todo su cuerpo está temblando. ¿Es humo lo que sale de sus oídos? ¿Estás bien?, pregunto, sin que se me escape la ironía de la situación. En lugar de responder, mi nieto se levanta y arroja la máscara contra el suelo con un gruñido de rabia incandescente. Su amigo orco corre hacia nosotros, probablemente habiendo notado la conmoción, y pregunta casi expectante, ¿qué descubrieron, esta vez? Casi como si estuviera hablando con un niño enfurecido, no puedo evitar pensar. Me han engañado, grita Raven, y al notar nuestras miradas expectantes suspira mientras se levanta la máscara. Esperaba que esta maldita cosa fuera obra de un maestro, la culminación de un encantamiento antiguo. Se queda en silencio, su decepción es palpable. Pero acabaron de introducir un alma de dragón en 3 malditas runas y dieron por terminado el día. Ar. Me quedo mirando a mi descendiente espumoso por un momento de silencio atónito, antes de estallar en una carcajada, lo que hace que él se una a mí un par de momentos después. Tal vez tenga razón, no debería simplemente quedarme tirada y morir. Después de todo, no puedo dejar de ver todas las estupideces que, sin duda, acabará haciendo. Es hora de empezar de cero. Si quieres apoyarme directamente y obtener acceso a 35 capítulos, unas 70,000 palabras, por adelantado, visita mi página de Patreon Rastislav 156. Si quieres discutir la historia o simplemente hacer un meme al respecto, únete a mi servidor de Discord, https, Discord. ggv6ng7js7i, el enlace se ha actualizado. Punto de vista de Raven. Totalmente desconcertado por la falta de encantamientos en la máscara, me siento con un resoplido. Mi decepción fue inconmensurable y mi día quedó completamente arruinado. Probablemente viendo mi humor, Durak, Dios lo bendiga, pregunta, ¿pero no es poderoso?
Lo es, respondo distraídamente, la cosa daba una buena bonificación de regeneración y reserva de mágica, pero el hecho era que solo era poderosa y no intrincada o eficiente. Entonces, ¿cuál es el problema? El orco, bastante confundido, interrumpe mis frustradas cavilaciones. Suspiro cansadamente. No necesito que sea poderoso, puedo hacer mis propias cosas poderosas. Explico, lo que quería hacer es aprender cómo hacían las cosas, y todo lo que puedo decir después de ver esto es que me siento total y absolutamente insultado de que hayan llamado a esto encantador. Durak se rasca la barbilla y pregunta, ¿toda fuerza y ninguna delicadeza? Sí. Hago estallar la P. Él asiente y se sienta. Lo entiendo, a algunos cachorros de los compañeros les gusta pensar que todo lo que hay que hacer es golpear algo lo suficientemente fuerte para ganar. Resopla. Suelen detener eso cuando alguien les patea las tripas con una simple daga, pero algunos idiotas persisten. Sacude la cabeza mientras hurga en su mochila y pronto me arroja una botella de hidromiel. Levantamos nuestras botellas y bebemos en relativo silencio. Después de un rato, me vuelvo hacia Savos, que para entonces estaba mirando el bastón de Magnus como si fuera la cosa más bonita del mundo y murmurándole lo que solo puedo suponer que eran palabras dulces. ¿Encontraste algo interesante allí?, le pregunto. Parpadea lentamente, como si saliera de un trance, luego me mira y responde con total seriedad, esto es ridículo. Es un bastón que lleva el nombre del padre de la magia, digo arrastrando las palabras. Si no fuera ridículo, francamente, estaría más decepcionado que con la máscara. Bastante, él resopla y me lanza el palo solar, lo atrapo y levanto una ceja, pero él simplemente niega con la cabeza. Estaría mucho mejor en tus manos que en las mías. Veo lo que estás haciendo ahí, viejo cascarrabias. Me río, y el hecho de que desaparezca después de cumplir su propósito no tiene nada que ver con eso. Sabo suspira, ¿por qué tienes que saber tantas cosas desconocidas? Arruinaste mi broma perfecta. La forma en que agarra el aire con frustración casi lo hace parecer el que fue perjudicado aquí. Lo miro sin decir palabra durante lo que deben haber sido 5 minutos. Pronto sus hombros se desploman y agarra su propia bebida. Sacudiendo la cabeza analizo al personal más a fondo. Estaba hecho de una madera que no reconocí y cubierto de elegantes runas compartidas con el ojo de Magnus, que fluían y se superponían entre sí, cada runa complementaba las 4 o, a veces, 8 que la rodeaban como una verdadera obra de arte. Incluso las púas de madera en la parte superior del bastón ayudaban a concentrar la magia y estaban cubiertas con la misma cantidad de complejidad. Al mirar las runas, tengo la clara impresión de que su significado no está destinado a ser conocido por los mortales. Podría hacer un esfuerzo con mi clarividencia y mi tercer ojo probablemente me daría una vaga impresión de lo que se podría lograr con cada runa, pero estaba seguro de que eso sería increíblemente agotador y lo dejé para cuando tuviera tiempo de sobra. Además, necesitaría experimentar una y otra vez si quisiera catalogar un lenguaje rúnico completo. Si tuviera que repetir la situación de Elder Scrolls, seguro que no lo haría en una cueva. En cuanto al personal en sí, era tal y como se esperaba, completamente dominado. El bastón de Magnus, el bastón que pertenece al dios y la fuente misma de toda magia. Se envía a los campeones en tiempos de necesidad y abandona a su portador algún tiempo después de que se ha cumplido su propósito. Control completo, otorga al portador control supremo sobre mágica. Gran Sifón, usa el poder del mismísimo aire para cargarse a sí mismo y a los hechizos lanzados a través de él. Conducto señorial, todos los hechizos lanzados se perfeccionan hasta cierto punto. Hechizo de perdición, los hechizos destructivos lanzados a través del bastón destruyen la magia y desestabilizan la mágica. Estoy sinceramente decepcionado de Morokei ahora, suspiré audiblemente mientras giraba el bastón en mi mano derecha. Si no hubiera tenido el palo solar, habría terminado en cuestión de segundos, minutos en el peor de los casos. Sabo se anima, ¿crees que mis amigos y yo hubiéramos tenido una oportunidad antes si él no hubiera tenido el personal? No, lo interrumpí de inmediato. Eran un grupo de aprendices, estoy realmente impresionado de que hayan logrado sobrevivir. En lugar de hacer una mueca de dolor ante mis palabras, o incluso deprimirse, asiente, es cierto, debería estar satisfecho con lo que tengo. Lo miro fijamente por un rato antes de levantar una ceja. Eso es, sorprendentemente optimista de tu parte. Se ríe y respira profundamente. La gente dice que la venganza es algo malo. Afirman que es tóxica y destructiva, una prisión en sí misma. Resopla con puro desdén. Bueno, te diré ahora mismo que nunca me he sentido tan libre en mi vida. La venganza es dura. Niego con la cabeza y se forma una sonrisa en mi rostro a pesar de mi exasperación. Y yo que esperaba algún tipo de sabiduría profunda, o los teólogos no permiten el crecimiento real del carácter. Una risa fuerte y resonante surge de lo que parece ser el alma misma de Savos mientras me mira divertido.
Oh, Raven. Ya deberías saberlo. Caray descarado. Acampamos un rato más después de esa conversación. Puede que todos estuviéramos bromeando, pero los tres estábamos increíblemente cansados y agotados por la pelea. Durak recibió varios golpes y tuve que usar mi clarividencia para darme cuenta de eso, ya que el orco loco ignoraba por completo el dolor. Amablemente le di un sermón sobre la pérdida de sangre y la infección. Mi propia herida fue relativamente fácil de curar. El hecho de que me golpearan con el bastón facilitó la curación, para mi sorpresa, ya que prácticamente limpió todo lo que estaba alrededor de su zona de impacto. Sin embargo, mis túnicas tardaron mucho más tiempo en regenerarse. Después de 2 horas de descanso y de pasar un poco más de tiempo reuniendo mis autómatas, que estaban casi en ruinas, decidimos abandonar Labyrinthia. El camino de regreso fue relajado y silencioso, hasta que sentí que unos 30 intrusos con una magia bastante potente se acercaban a nosotros con la arrogancia casual que solo muestran los Talmor. Moveos a los lados en posiciones de emboscada, les digo a mis compañeros, y ellos lo hacen rápidamente. Un minuto después, la tropa de Talmor sale a la pequeña plaza que elegí para el enfrentamiento y el líder levanta una ceja al notarme. Me informaron que habría 3. Oh, genial, una tontería, dije con expresión inexpresiva y juro que escuché algunas risitas en las filas Altmer. Silencio. Grita el líder, con una vena abultándose en su frente. ¿Quién eres tú? Me pregunta imperiosamente. Tu padre, respondo con un bufido, pero puedes llamarme papi. Oh muchacho, no sabía que Altmer podía volverse tan rojo. HNG. Su ojo tiembla antes de respirar profundamente. No importa, estamos aquí por el bastón. ¿Me lo darás? Siento una ligera compulsión que intenta introducirse en mi mente, pero la rechazo con despectiva facilidad. Muy bien, digo. Solo tengo una pregunta primero. El idiota del justiciar sonríe, probablemente convencido de que estaba bajo su hechizo. Pregunta, ordena. ¿Quién te envió aquí y por qué? Pregunto, y mientras prácticamente lo golpeo con la bendición de Mepala, le aseguro, no voy a decirle a nadie, lo juro. Uno de sus soldados intenta detenerlo, pero es demasiado tarde. Ancano nos ha enviado para preparar el ataque a Saar. Se detiene de repente y da un respingo como si le hubieran dado un golpe. Me señala con un dedo tembloroso mientras tartamudea, tú, gusano asqueroso y asqueroso. Inclino la cabeza. Creo que últimamente me he estado identificando un poco más con las arañas. ¿Qué? Pregunta el justiciero tontamente y ya puedo ver a sus soldados preparándose para una pelea, mientras uno parece estar casi listo para arrastrar al joven idiota. Decidí que ya era suficiente con las bromas y comencé la batalla de la única manera que era apropiada. El bastón de Magnus apareció en mi mano derecha y con un cántico de «levántate». Punto de vista de Durak. Tan pronto como Raven inicia la pelea, salto de mi escondite y lanzo mi lanza al grupo de Altmer más cercano. Son atravesados con facilidad y uno incluso termina incrustado en una pared. Una ola de fuego se precipita en mi dirección, pero es demasiado débil para quemarme y la rama que la lanzó contra mí pronto choca con mi puño. Un crujido satisfactorio después y corro hacia el resto. 5 de ellos fueron a rodearme con la esperanza de impedirme el acceso a mi lanza, pero yo ya había sacado mis cimitarras gemelas e inmediatamente comencé a golpear al elfo más cercano a mí. Lamentablemente, se perdió el elemento sorpresa y los guerreros que estaban frente a mí demostraron por qué se les temía en todo Tamriel. 2 me atacaron y me detuvieron mientras el resto me lanzaba hechizos de hielo con la esperanza de cansarme. Probablemente hubiera funcionado si yo fuera un simple orco, pero ese ya no era el caso, ¿no? Con un rugido de esfuerzo, corto con la espada y luego la cabeza al que estaba a mi izquierda, mientras pateo al que estaba a mi derecha con tanta fuerza que su columna se rompe en el lugar. Rueda bajo un trozo de hielo y apuñala, el enemigo lo esquiva. Gira hacia un lado y aparta la espada con un golpe, luego procede a atacar con la otra y le corta el cuello. Un rayo cae sobre mi espalda y mi visión se vuelve roja por un momento, pero controlo mi ira y en lugar de ir tras el que me lastimó, alejo al Altmer que intentó acercarse sigilosamente a mí. Él intenta sujetarme y convertirme en un blanco fácil, pero una espada redirigida y un cabezazo después caen al suelo con el cuello roto. El sonido de los hechizos explotando y la magia azul característica del bastón que capturamos llenan la habitación, pero no tengo tiempo de contemplar las gloriosas obras de mi amigo mientras otro trío se acerca para ayudar a mi último enemigo. Dejo que la ira sangrienta y burbujeante de mi pueblo salga a la superficie y mi visión se vuelve completamente roja. Los momentos siguientes son una mezcla de gritos, golpes de acero contra piedra lunar y rugidos de rabia espumosa. Regreso a mis sentidos y me encuentro completamente rodeado de partes de cuerpos de alquiler y un Talmor sin piernas arrastrándose lejos de mí mientras ruega por misericordia. Me niego. Punto de vista de Raven.
El justiciero se convierte en una cáscara cuando clavo la daga de Mepala en su corazón y la habitación finalmente queda en silencio. ¿Están todos bien?, pregunto en voz alta, aunque considero que no es necesario porque mis dos compañeros están rodeados de cadáveres y siguen de pie. Ambos responden afirmativamente y nos ponemos a buscar a nuestros enemigos. Lamentablemente, incluso los Talmor parecen capaces de aprender, por lo que no hay un plan detallado colocado convenientemente en las vestiduras del juez. El botín se reúne rápidamente y se coloca en el almacén de Savos. Le prometimos todo a Durak porque ya obtuvimos lo que queríamos y el orco estuvo de acuerdo. Cuando estábamos a punto de marcharnos, se me ocurrió una idea repentina y les dije a los dos que esperaran un poco más. 10 minutos después, me vi rodeado de círculos rituales y de los cadáveres de 10 de los guerreros Altmer. Me di cuenta de que había estado subutilizando mi corona hasta el punto de desperdiciarla y había al menos una buena docena de cadáveres intactos de magos algo hábiles tirados allí. Una buena docena de visiones de vidas verdaderamente aburridas con un montón de adoctrinamiento y un régimen de entrenamiento ciertamente eficiente. El ritual terminó y ahora estaba en posesión de un escuadrón personal de matones Talmor. Levántate, ordeno y mis 10 nuevos sirvientes aparecen frente a mí. Todavía eran tan altos como su origen Altmer podría sugerir, pero su elegante armadura ahora era un poco más irregular, casi como si las sombras mismas quisieran estar más cerca de mí. Los descarto y reviso su descripción. Los cambiados, una unidad de 10 espadachines elfos eternamente leales que luchan como uno solo por su gran señor. Ranuras de mantenimiento, 10. Negué con la cabeza ante la elección del nombre del sistema y luego fui a unirme a mis compañeros. ¿Acaso haces lo mío? Si quieres apoyarme directamente y obtener acceso a 35 capítulos, unas 70,000 palabras, por adelantado, visita mi página de Patreon.com Rastislav 156. Si quieres discutir la historia o simplemente hacer un meme al respecto, únete a mi servidor de Discord, https, Discord. ggv6ng7js7i, el enlace se ha actualizado. Aire fresco, como te he echado de menos. Exclamo dramáticamente cuando finalmente salimos de Labyrintian. Durak me mira un poco desconcertado. No hemos estado adentro por tanto tiempo. Me encojo de hombros. Tal vez, pero seguro que fue estresante. Él parpadea y luego simplemente se encoge de hombros, sin importarle lo suficiente la situación como para debatir conmigo sobre ello. Oye, abuelo. Me vuelvo hacia Savos, que levanta una ceja. ¿Puedes volver a sellar el lugar? No quiero que unos desconocidos encuentren nuestra mina de oro por accidente después de todo eso. Él resopla, ¿no tienes una bóveda entera llena de oro? Le doy una mirada de puro y noble desdén. Como si existiera tal cosa como suficiente oro. Él resopla y sacude la cabeza. Claro, puedo sellarlo. Y luego se dispone a hacerlo. ¿Quieres venir con nosotros y golpear a más Talmor? Pregunto mientras me acerco a mi amigo verde. Deja de limpiar su colmillo y suspira, lo haría si pudiera, pero viajar a Hibernalia me llevaría demasiado tiempo y recientemente hemos logrado obtener más información sobre la mano de plata. Ah, cierto, eso sigue siendo así, murmuro y luego pregunto, ¿necesitas ayuda con eso? Puedo enviar a algunos de mis agentes a recopilar información y son muy buenos en su trabajo. ¿Una ceja levantada desde cuándo tenéis agentes? Deberíamos al menos escribirnos de vez en cuando, me lamento en voz alta. Hace ya algún tiempo que estoy reconstruyendo mi gran casa y un grupo de agentes expertos ha caído en mis manos. El Moragton dice con cara seria, sorprendiéndome por completo. Se ríe entre dientes al ver mi expresión. No me mires así. Puede que no sea tan estudioso como tú, o ni de lejos tan reflexivo, se queda callado un momento antes de darse una palmada mental para volver a concentrarse y continuar. Pero tengo un cerebro que funciona. Bien, dije con expresión inexpresiva. Son una rama, más nueva, y a través de algunos eventos afortunados se han encontrado bajo mi completo control. Él me hace un gesto de desdén. ¿Sabes qué? Ni siquiera quiero saberlo. Probablemente sea sabio. Pero claro, no soy tan tonto como para rechazar tu oferta. Sus ojos se entrecierran ligeramente. ¿Qué quieres a cambio? Has crecido. Le sonrío al orco, quien simplemente me devuelve la sonrisa. Una serie de problemas van a surgir en los próximos años y necesitaré la ayuda de los compañeros para lidiar con ellos. ¿Te das cuenta de que te ayudaríamos si tuvieras suficiente dinero, verdad? Pregunta desconcertado. Si fuera tan simple no estaría ofreciendo un favor tan grande, respondo con una mirada seca a lo que asiente. Puede que necesites solicitar ayuda sin ninguna explicación, algo que podría llevar a tus hermanos escudo a un gran peligro. Ah, sí, porque eso no tiene nada de mal, agüero, dice con expresión seria.
Bueno, en cualquier caso, habrá botín y gloria esperándolos a todos. Solo necesitaré un poco de discreción por su parte, le explico sin rodeos. Durak niega con la cabeza. No hay necesidad de complicarlo, siempre y cuando no sea completamente deshonroso te ayudaremos con gusto. Es bueno escuchar eso, tarareo. Hay una cosa que podría usar pronto. Oh. Levanta una ceja. Una aprendiz mía tiene talento en las artes marciales, si tienes tiempo podrías visitar Hibernalia por un tiempo y ayudar a entrenarla. Él se encoge de hombros. Claro, si tengo tiempo. Después de eso, nos quedamos en silencio y mis propios pensamientos se desvanecen mientras contemplo las ruinas antiguas. Una ola de magia me lleva de regreso a Neon y me doy vuelta para ver que Savos ha terminado con su trabajo. ¿Todo listo?, pregunto. Aren asiente. De hecho, solo un mago muy hábil tendrá la oportunidad de entrar sin la llave. Mientras dice esto, me arroja el torquey que arrojo inmediatamente a mi almacenamiento. He oído que no te unirás a nosotros. Sabo se vuelve hacia Durak y antes de que el orco pueda dar una excusa, levanta la mano en señal de apaciguamiento. No hay necesidad de explicaciones, tu ayuda ha sido una bendición inesperada y debes saber que siempre serás bienvenido en nuestra universidad. Los hombros de Durak se hunden en alivio. Fue un honor luchar con usted, señor. Quizás quieras comprobar si los portales siguen funcionando antes de intentar teletransportarnos de vuelta, le digo de repente a Savos. Los Talmor locales pueden ser débiles según nuestros estándares, pero están lejos de ser incompetentes. Como si estuviera a punto de olvidarme de un detalle tan importante, se burla, un poco demasiado fuerte. Ignorando mi mirada crítica, lanza un par de hechizos antes de suspirar. Tienes razón, hay una gran cantidad de interferencia. Aún podríamos intentar teletransportarnos, pero ambos sabemos lo que le pasó a los Ijik que tú y Tolfdir recibieron. Tiemblo inconscientemente sí, mejor no arriesgarse. Así es. Savos levanta un dedo hacia el cielo. Debemos volar. ¿Te das cuenta de que levitar tan lejos es un suicidio incluso para nosotros, verdad? Digo con expresión inexpresiva. Ah, qué tonto eres, nieto mío. El viejo pedorro se está divirtiendo demasiado por alguna razón y tenemos pájaros míticos que nos llevan adelante. Me rasco la barbilla pensativamente. Scorch creció bastante desde que mi mágica se expandió. Tarareo agradablemente. ¿Llamaste a papá? Mi hermoso chico pájaro aparece con un pop. Son sorprendentemente fuertes cuando vuelan, le dice Savos, y bastante rápidos en viajes de larga distancia. De hecho, Scorch mueve la cabeza rápidamente. Este viejo pedorro sabe cómo elogiar a sus superiores. Savos me mira sin ninguna impresión antes de gritar su habitual despierta, Brickburn, necesito que me lleves. Realmente necesitamos trabajar en nuestro sentido de los nombres. Murmuro. Junto a Savos aparece un pájaro más grande que Scorch, aunque en lugar de las llamas doradas de Scorch, este está compuesto de fuego más mundano. En el momento en que aparece, mira fijamente a Scorch con una mirada penetrante, mi familiar también le devuelve la mirada y, después de un rato, ambos apuntan sus alas el uno al otro y exclaman en perfecta sincronía, ¿quién diablos es este Enegua? Se oyen dos aplausos audibles mientras Savos y yo nos damos palmadas en la frente con exasperación. ¿Qué son esas alas de cobardes?, pregunta Brickburn. ¿Mi hermano en el fuego, acaso consumes? Alas débiles, exclama Scorch indignado. Al menos no parezco una chimenea desgastada. Que me enciendan el fuego, replica con grandilocuencia su nuevo rival. Llevo los grandes matices del magma abrasador, mi mirada sola arrasa ejércitos. How. Scorch levanta el equivalente a una ceja de ave. ¿Crees que el magma debe ser elogiado? Levanta una de sus alas mientras la acaricia con la otra. Mira la vibración del mismísimo sol, ¿cómo puede compararse una simple roca fundida? Brickburn resopla gloriosamente, solo alguien tan joven quedaría cautivado por algo tan mundano como el sol. Scorch responde con un chirrido imperioso, tus garras están desafiladas y tus plumas sin brillo. La familiar sonrisa de Savos con pura malicia, tu Pepe es pequeño. Un rugido de rabia incoherente surge de Scorch y parece que está a punto de comenzar a lanzar hechizos, pero lo golpeo en la cabeza mientras Savos hace lo mismo con su familiar. Eso nunca ocurrió, le informo a mi abuelo. Él asiente solemnemente. En realidad, no vi nada. Ambos nos volvemos hacia Durak, que estaba ocupado afilando sus cimitarras. Después de un momento nota nuestras miradas y deja escapar un confundido ¿qué? Nada, suspiro, deberíamos irnos ya, ¿necesitas algo para el viaje? El orco niega con la cabeza. Me aseguraré de que tus caballos estén bien cuidados, solo ven a recogerlos pronto. Gracias, amigo mío. Le sonrío y le inyecto una gran cantidad de mágica a Scorch, lo que hace que crezca hasta el tamaño de un caballo grande.
Sabos hace lo mismo y en lugar de sentarnos como la gente normal, como verdaderos magos pomposos, nos subimos a nuestros familiares mientras ambos se elevan hacia los cielos. Punto de vista de Durrak. Mientras mis dos camaradas desaparecen en el cielo, me echo la lanza al hombro con un suspiro de satisfacción y empiezo a bajar las escaleras de la gran tumba. Otra aventura en el cinturón de Durrak Grobar. Un gruñido a mi derecha llama mi atención mientras un troul enorme se arrastra hacia mí. Abrí mis brazos en señal de bienvenida. Hola, ¿te estás acercando a mí? En verdad no hay tierra más grande que Skyrim. Punto de vista de Mintara. Mientras aplasto a otro Talmor obviamente disfrazado, no puedo evitar maldecir mi suerte. El día había comenzado bastante tranquilo. Todo nuestro año todavía estaba haciendo algunas tareas en el lugar de la excavación y Tolfdir amablemente ofreció más lecciones sobre hechizos de protección. Comenzó como de costumbre, nos emparejaron unos con otros y a través de la antigua técnica del dolor. Es el mejor maestro, nos dijeron que practicáramos la defensa de los ataques físicos. Todo el tiempo tuvimos que escuchar a ese pequeño y molesto místico argoniano hablando una y otra vez sobre su arte. ¿Por qué esa pequeña criatura loca estaba aquí, para empezar? Cierto, místico. Entonces, una figura alta y envuelta en un sudario apareció en la entrada de la tumba, el olor a sangre era fácilmente perceptible para mis sentidos agudizados. Intentaron sobornar al maestro Tolfdir para que les permitiera encargarse de la excavación y ofrecieron todo tipo de excusas absurdas. Cuando comprendieron que sus tácticas no funcionarían recurrieron a las amenazas. A mitad de la conversación, Tolfdir se quedó en silencio de repente y se volvió hacia el resto de nosotros. Debo profundizar de inmediato, les pido perdón por esto, pero podría suceder algo extremadamente peligroso si no lo hago. Miró al argoniano, maestro Salazar, enséñeles amablemente la locura de sus caminos. Cuando las palabras salieron de su boca, se hundió en el suelo, aturdiendo por completo a los ahora aterrorizados estudiantes. Marco y yo manejamos la supuesta traición mucho mejor que la mayoría. Raven nos había informado que Salazar no era alguien con quien se pudiera jugar. Sin importar lo ridículo que se comportara. Esa garantía se hizo realidad cuando el pequeño hombre lagarto agitó su mano perezosamente y aplastó por completo al Altmer envuelto sin que se lanzara ningún hechizo visible. Escóndanse rápidamente, mis gloriosos estudiantes. El chillido, ahora inmensamente aterrador, nos informa, atraeré a los ignorantes a su perdición mientras ustedes consumirán las chispas de los rezagados. Preparad emboscada por los flancos, traduzco rápidamente y empiezo a arrastrar a los estudiantes más aturdidos hacia escondites adecuados. Me escondí justo a tiempo, cuando un grupo de no Talmor armados empezó a avanzar por el pasaje hacia la ciudad enterrada. Lo que había enterrado allí abajo era aparentemente tan valioso que no podían correr el riesgo de derrumbarnos. El maestro Salazar flotaba perezosamente en el centro de la gran cámara, afilando sus garras en lugar de mirar a sus fulminantes atacantes. La Altmer que iba al frente, supuse que una mujer, estaba parada al frente de la formación. ¿Quién se atreve a bloquear nuestro camino? ¿Es eso retórico o simplemente eres lento de mente? El enorme ojo rojo de Salazar se abulta aún más mientras levanta la ceja. Bestia insolente. El Altmer prácticamente escupe dónde está el nórdico. Hay muchos nórdicos aquí, respondió el místico como si estuviera hablando con un niño. Esta es su primera ciudad después de todo. Estoy cansado de esta idiotez, se burla el Talmor. Me dirás todo lo que deseo saber, o te despellejaré y convertiré tu piel en un par de botas. Todo el humor desaparece del rostro del pequeño argoniano mientras se pone de pie, su aura me da la impresión de que es más alto que cualquier otra persona en la habitación. Mira al grupo de más de 100 Altmer con puro desdén. Yo también estoy cansado de esta idiotez, solo tengo una palabra para responder. Dice Ismael. Antes de que nadie pueda parpadear, un cangrejo de lodo enorme aparece debajo de Salazar y agarra a la Talmor con una de sus garras, partiéndola inmediatamente en dos. No espero más y me lanzo contra la escoria Talmor que está más cerca de mí, seguido por los más valientes de mis aliados. Contraatacan con una habilidad sorprendente, pero mi poder no es algo a lo que un simple soldado pueda enfrentarse. No sé cuánto tiempo pasó mientras luchábamos, la mayor parte de la atención del enemigo se centró en Salazar y su familiar, y solo un par de atacantes pudieron concentrarse en nosotros a la vez. Algo probablemente orquestado por el místico, si se creían los rumores sobre su futura visión. Sin embargo, la batalla no estaba totalmente a nuestro favor. 5 de los atacantes parecían tener un nivel de magos de batalla medio o alto y lograron evitar que Salazar masacrara a todos los presentes con una facilidad despreciable. En algunos momentos incluso parecía como si lo estuvieran empujando hacia atrás. Y así, justo cuando aplasto a otro Talmor obviamente disfrazado, y maldigo completamente mi suerte mientras me limpio la sangre de los ojos, una ola de calor abrasador calienta toda la cámara.
Unos momentos después, un dúo de enormes pájaros en llamas irrumpieron en el pasaje, arrojando varios cadáveres en llamas a la cámara en el proceso. El pájaro carmesí cae sobre la fuerza mayor, revelando poco después la figura del archimago Sabos de pie sobre él. Pronto reconozco las llamas del otro pájaro justo a tiempo para mirar hacia arriba del gigantesco cangrejo de lodo y notar que Salazar ignora por completo a uno de sus enemigos detrás de él. Solo para que dicho enemigo sea dividido verticalmente por Raven, quien saltó de la espalda de su familiar. Miro a mis amigos y colegas y, tras darme cuenta de que todos estaban vivos, aunque no ilesos, regreso a la lucha con renovado vigor. Todo esto apesta a las intrigas de Raven y seguro que espero que tenga una buena excusa para poner en peligro a estudiantes indefensos. ¿A quién engaño? No me importa siempre y cuando pueda aplastar más gusanos Talmor. Lord Scorch exige tus piedras de poder. Si quieres apoyarme directamente y obtener acceso a 35 capítulos, unas 70,000 palabras, por adelantado, visita mi página de Patreon con Rastislav 156. Si quieres discutir la historia o simplemente hacer un meme al respecto, únete a mi servidor de Discord, https, Discord. ggv6ng7js7i, el enlace se ha actualizado. Punto de vista de Raven. Mientras un Fishy perturbadoramente alegre arranca la cabeza sin contemplaciones al último atacante, la gran cámara queda en silencio. Bueno, estaría en silencio si no fuera por cierto hombre gato que se lamenta de pura agonía mientras se agarra su cola, ahora mucho más corta. Aterrizo a su lado, lo que hace que deje de maullar. ¿Tienes la parte que te cortaron? Él asiente rápidamente y señala un rincón donde yace un pequeño trozo de columna peluda. Lo hago levitar hacia mí y sin previo aviso lo golpeo contra el muñón sangrante con un estallido de restauración. J. Sargo grita por un momento antes de quedarse completamente en silencio. Y como si se transformara en otra persona salta y asume su habitual postura arrogante. J. Sargo te agradece por la ayuda. Resoplo ante su teatralidad. Sí, lo que sea. Solo asegúrate de obtener al menos un hechizo de carne de hierro si no quieres que esto suceda con regularidad. La mayoría de las personas que valen la pena saben lo vulnerable que es una cola Khajiit. Hace una mueca de dolor, su tendencia a centrarse exclusivamente en la magia llamativa lucha con su deseo de evitar el dolor. Antes de asentir derrotado, J. Sargo tomará esto en consideración, lo que prácticamente fue un sí. Me vuelvo hacia el resto de los estudiantes. ¿Alguien más necesita curación? La mayoría sacude la cabeza mientras el resto ya está curándose ellos mismos o recibiendo ayuda de sus amigos. Bueno, si ese es el caso, a saquear, ordeno con una sonrisa. Y como si una bestia hubiera despertado, caen sobre los cuerpos de aquellos a quienes ellos mismos mataron, sin desperdiciar nada, sin pasar necesidad y todo eso. Oigo pasos blindados acercándose y me doy vuelta para ver a una Mintara sorprendentemente satisfecha. ¿Qué hiciste esta vez?, pregunta, su voz de simple curiosidad. Esto siempre iba a pasar, me encojo de hombros. Solo me aseguré de que fuera en nuestros términos. Oh, glorioso estudiante mío. La voz de Salazar me llega desde el centro de la cámara. Debe salir rápidamente, porque el tiempo es esencial. Bien, de pronto recordé que la crisis estaba lejos de terminar. ¿Estarán bien todos aquí? Le pregunté a mi estudiante por si acaso. Ella simplemente me saluda con un gesto cansado, simplemente ve y haz lo tuyo. Por supuesto, señora, digo con sarcasmo y voy a unirme al archimago y a Salazar. Mientras me acerco, escucho a Sabos preguntar, ¿hay algo que debamos esperar allí? El argoniano niega con la cabeza. Esta vez no necesitáis mi ayuda, vosotros mismos sois suficientes. No te unirás a nosotros, interrumpo su conversación. No, declina inmediatamente. Tengo que asegurarme de que nadie se cuele. Levanto una ceja sorprendida. ¿Tienen a alguien que puede evadir incluso tu vista? Él resopla, lo primero que debes saber sobre la clarividencia. No se trata de confiar en la clarividencia, termino por él. Sí, me lo inculcaste. Ah, entonces sí que me escuchaste. Chilló de alegría. Qué buen augurio. Luego comenzó a despedirnos con la mano. Ahora, lárgate, tienes una ramita desagradable que romper. No necesitamos que me insistas más y empiezo a correr hacia el pasaje secreto, con Sabos siguiéndome de cerca. Mientras pasamos por los túneles, veo un grupo de Draug recién resucitados aplastados contra las paredes o empalados por púas de tierra. Al parecer incluso consiguieron un nigromante para frenar a Tolfdir. Cuanto más bajábamos, más me daba cuenta de que todo el sistema de barreras había sido desestabilizado por quienquiera que hubiera logrado infiltrarse en el lugar. Todavía bloqueaba la teletransportación gracias a la emisión de mágica peligrosa, pero las barreras debilitantes apenas funcionaban e incluso intentaron atraparnos a los dos. Fue muy bueno que Tolfdir me diera la contraseña, entonces.
Pronto los sonidos de la batalla nos saludaron, y cuando pasamos por la puerta final nos encontramos con una vista inspiradora y alarmante al mismo tiempo. Tolfdir en todo su esplendor enfrentándose a unas 2 docenas de Talmor rodeado por una cantidad casi igual de cadáveres. Nuestros enemigos parecen haber dado lo mejor de sí mismos en este caso, ya que puedo ver fácilmente 4 tipos diferentes de tropas trabajando en tándem e intentando acabar con Tolfdir, desde magos de batalla hasta asesinos. Sin embargo, lo alarmante es que el estúpido de Ancano juega con el ojo de Magnus disparándole rayos al azar como si fuera un maldito aprendiz. Trato con el ojo, la voz de Savos me devuelve al presente e iré a ayudar a Tolfdir. Asiento y saco el bastón de Magnus y activo mi visión del futuro, mejor no arriesgarme a arruinarlo todo. Sin embargo, justo cuando estoy a punto de comenzar a lanzar mis hechizos, un grupo de Talmor se separa de la pelea y comienza a rodearme mientras lanza magia ineficaz para distraerme. Uno de ellos parece dispuesto a empezar a monologarme, pero hace tiempo que me he cansado de la arrogancia de los Altmeri, sin siquiera dignarme a mirar a esos cabrones, simplemente canto levántate. Y de repente se encuentran superados en número por una unidad entera de sombras que manejan magia. Cuando mis cálculos finalmente se completan, apunto el bastón de Magnus hacia su ojo y dejo escapar una oleada de magia potente. La bola de poder que gira comienza a abrirse, dejando salir oleadas tras oleadas de magia purificada, pero justo cuando lo hace, también deja escapar una explosión de fuerza, que inmediatamente separa a Ancano de lo que estaba haciendo y lo estrella contra una pared. Estabilizo el ojo lo más que puedo y vuelo rápidamente hacia donde el orquestador de todo esto se está levantando lentamente, sus subordinados están demasiado ocupados para interceptarme. Ancano me mira con tanto odio que casi siento lástima por ese estúpido idiota. Aprieta los dientes y gruñe, lo arruinaste todo. Finalmente iba a redimirme y tú simplemente tuviste que interferir por encima de tu posición. Suspiro, sacudiendo la cabeza con total decepción. Si todavía crees que eres mejor que yo, incluso ahora, entonces no hay nada de qué hablar. Y levanto el bastón hacia él. De repente, sus ojos brillan del mismo color que el ojo de Magnus mientras se burla. No, puede que haya fallado, pero aún así tengo. Su cabeza estalla como una sandía mientras lanzo un rayo de fuego abrasador desde el bastón. Escupo cerca del cadáver con puro desdén y lo dejo allí para que se pudra como se merece. Mirando hacia atrás al ojo, una vez más vuelvo a estabilizar la maldita cosa. La batalla a mi alrededor también estaba llegando a su fin, ya que, sin importar cuán hábiles fueran nuestros atacantes, aún se enfrentaban a 2 archimagos. Sus destinos quedaron sellados en el momento en que estuvieron frente a Tolfdir. No sé cuánto tiempo pasa mientras canalizo la magia con paciencia y cuidado a través del bastón divino, pero justo cuando estaba a punto de cerrar finalmente el orbe, siento un tirón repentino que viene de él. Al evaluar rápidamente la situación, no puedo evitar sonreír mientras tiro hacia atrás con todas mis fuerzas, lo que hace que un destello de llama azul brillante me ataque desde el interior del ojo. En lugar de estremecerme, le doy la bienvenida y en el momento en que me toca siento tal poder fluir a través de mí que si no fuera un individuo sensato y bien adaptado, me habría declarado un dios en ese mismo momento. Usando mi nueva fuerza canalizo más poder a través del bastón y las runas comienzan a extenderse por el suelo alrededor del ojo. El enorme círculo ritual se completa y con un pulso de poder el ojo simplemente desaparece. Respiro profundamente mientras una sensación de cansancio me asalta y caigo al suelo un momento después. La cámara oscura se ilumina rápidamente cuando Tolfdir lanza una gran luz mágica. Él y Sabo se acercan a mí con una mezcla de inquietud y cansancio. Pero en lugar de interrogarme de inmediato, el anciano se apresura a preguntarme, ¿estás bien? Bendita sea tu dulce alma, abuelo eterno. Examino mis manos, que aún ahora están sellando lentamente grietas azules brillantes debajo de mis guantes, y asiento, estaré bien después de un buen descanso. Bien, sonríe amablemente, casi como si no acabara de acabar con toda una tropa de luchadores de élite y magos. ¿Qué pasó con el ojo entonces? Tarareé por un rato y luego, para su sorpresa, me encogí de hombros. La sensación que tuve fue que estaría oculto del mundo mortal hasta que fuera necesario una vez más, y sé que no debo correr más riesgos manteniéndolo aquí por mucho tiempo. Bien. Tolfdir se adelanta a los quejidos decepcionados de Savos. Es mejor deshacerse de esa cosa en lugar de hacer tonterías al respecto. Pero podríamos haber aprendido mucho de ello. Increpa el archimago. No hay mucho que puedas hacer al respecto ahora, me encojo de hombros sin preocuparme. Además, planeo investigar el bastón a fondo con la ayuda de mi suspiro. Debería poder darle sentido a algunas de las runas. Tolfdir se rasca la barba. ¿Está seguro de que eso es sabio? Levanto una ceja con expresión perpleja. No voy a difundir el conocimiento a diestro y siniestro, pero tampoco voy a dejar que acumule polvo. Eso es justo, se ríe de buen humor. Ahora realmente deberíamos volver a las cosas.
En el momento en que la protección finalmente se apaga debido a la falta de una fuente de energía, un trío de monjes Sijik aparecen dentro de la cámara. El primero se acerca a nosotros con pasos rápidos mientras me mira fijamente. ¿Qué hiciste con el ojo? Demasiado cansado para evitar poner los ojos en blanco, me levanto lentamente y miro fijamente al elfo alto, el bastón de Magnus rebosante de poder en mi mano derecha. ¿Y cómo es eso asunto tuyo, maldito Altmer? Se estremece al darse cuenta de que estamos completamente rodeados de cadáveres Talmor y rápidamente explica, no estamos con los Talmor, el artefacto que estaba escondido aquí es algo de gran peligro, debe ocultarse del mundo rápidamente. ¿Y ustedes son los únicos que pueden hacerlo? Pregunto levantando una ceja. Suspira y comienza lo que debe ser un discurso largamente practicado, la Orden Sijik. Lástima que no me importe la Orden Sijik es increíblemente arrogante al creer que son los únicos capaces de hacer lo correcto cuando se enfrentan a algo tan poderoso. Lo interrumpí sin una pizca de vacilación si no fueran unos malditos arrogantes, y en realidad nos hubieran conocido por el maldito ojo primero sin intentar infiltrarse en nuestro negocio con la maldita magia del tiempo, podríamos haber tenido algo de qué hablar. Aún así hay que quitarle el ojo, insiste. Y has sido tú, maldito obstinado, le gruñí. Ahora que tu propósito aquí se ha cumplido, por favor regresa a Artaeum y haz algo productivo como detener a los Talmor de atacar las torres del mundo en lugar de molestar a magos realmente honestos con tus tonterías. Mi furia espumosa se apodera del probablemente anciano Altmer como un viento tranquilo mientras asiente. Tus palabras suenan verdaderas, muy bien te dejaremos con tus trabajos. Mientras camina de regreso hacia sus camaradas, se gira hacia mí con una sonrisa forzada. Incluso si nuestra reunión no fue agradable, la Orden aún te agradece por hacer lo correcto. Señalo con el dedo como si dijera, muévanse y el trío obedece, desapareciendo pronto de nuevo al mágico país de las maravillas del que vinieron. Probablemente eso no fue prudente, reflexiona Tolfdir, pero puedo oír su diversión a una milla de distancia. Que les jodan, me burlo. Si querían llegar al ojo, deberían haber ayudado en primer lugar. Tolfdir me mira de una manera muy extraña, ¿no fuiste tú quien quiso asegurarse de que no pudieran interferir? Levanto una ceja y ¿a qué te refieres? Los dos viejos magos me miran sin comprender antes de decidir archivar todo el evento en algún lugar de la carpeta de travesuras de Raven, y sacuden la cabeza con diversión. Bueno, entonces realmente deberíamos irnos, digo y comienzo a caminar hacia la salida. Hoy ha sido un día largo y necesito a alguien que toque el claxon callejero para ayudarme. Nunca entenderé tu obsesión con eso, murmura Savos exasperado. Y es por eso que tú siempre serás una pequeña perra, mientras que yo seré una mer de verdadero gusto y cultura, respondo encogiéndome de hombros. Tolfdir interrumpe la indignación de Savos con una sonrisa tranquila, creo que yo también podría probar un par. Se da un golpecito en el estómago felizmente, ignorando por completo al ahora gruñón archimago. Y como completos psicópatas, dejamos que los cadáveres de nuestros enemigos se pudran mientras planificamos el almuerzo. Ese ojo parece una piedra de poder, no voy a mentir. Hablando de piedras de poder, dámela. Si quieres apoyarme directamente y obtener acceso a 35 capítulos, unas 70,000 palabras, por adelantado, visita mi página de Patreon con Rastislav 156. Si quieres discutir la historia o simplemente hacer un meme al respecto, únete a mi servidor de Discord, https, Discord. ggv6ng7js7i, el enlace se ha actualizado. La gran chimenea adosada a la pared interior del comedor de mi mansión crepitaba agradablemente mientras se desarrollaban múltiples conversaciones en voz baja en toda la habitación. Después de todo el fiasco del ataque en Talmor, invité a todos los involucrados a una pequeña fiesta. El día había sido estresante para la mayoría de ellos y recuerdo vívidamente lo aterrador que fue para mí ver un combate mágico real de alto nivel, así que terminar el día con una nota alta les vendría bien a todos. Y algunos de ellos incluso podrían desarrollar un gusto refinado por la comida. Me río por dentro mientras observo a algunos de los estudiantes menos pudientes reaccionando a la calidad de las comidas que había preparado. El pobre Fishy parece estar a punto de llorar. Resoplo y sacudo la cabeza. ¿Estás seguro de que deberías dejarlo así? Escucho una voz a mi izquierda y noto que Sabo señala una de mis manos con un dejo de preocupación en sus ojos. Ah, eso, suspiro y levanto la mano para acercarla a mis ojos y observo las numerosas grietas diminutas que se extienden por ella. Cada grieta emitía el mismo brillo que el ojo de Magnus y parecía que estuviera tirando de mi mágica mientras la combinaba con la versión extremadamente purificada del ojo. Afortunadamente, parecían hacerse cada vez más pequeñas a cada hora. Sacudo la cabeza en respuesta a la pregunta de Savos, no te preocupes, deberían haber desaparecido por la mañana. Muevo la mano lo más incómodamente que puedo. Curiosamente, las grietas se sienten engañosamente cómodas y no duelen ni un poco.
Tu débil mente mortal te engaña, mi glorioso estudiante. Chilló Salazar desde cerca, con un bloque de queso del tamaño de su cabeza frente a él. Esa cosa era más grande que él cuando empezó, me doy cuenta con creciente horror. Ignorando mi expresión de horror, el pequeño hombre lagarto continúa, tus sentidos están simplemente abrumados por el poder que corre a través de ti y ni siquiera puedes entender que deberías estar sufriendo. Luego asiente sabiamente, afortunadamente, mi yo más glorioso está presente y puedo asegurarte que te recuperarás por la mañana como has dicho. Como siempre, su ayuda es muy apreciada, maestro. Inclino mi cabeza hacia él mientras obligo a mi mente a borrar toda la imagen del queso. Aún así, es bueno saber que no estaba demasiado drogado con jugo mágico como para darme cuenta de que estaba perdiendo el conocimiento o algo igualmente malo. Sabos conversa con Garne, uno de los magos presentes en el lugar de la excavación, y mis pensamientos se desvían hacia lo que sucedió en la cámara del ojo. La repentina sensación de aprobación que sentí cuando decidí desterrar el ojo a algún lugar donde no pudiera ser encontrado casi se sintió como la mirada de un Daedra, pero, ¿invertida? Mi primera suposición sería Aedra o Etada, pero pensar demasiado en ello no me acercará más a la respuesta. Afortunadamente, tengo una ventaja claramente injusta sobre literalmente todos los demás, así que, con una orden mental, abro mi sistema. Misión completada. Habilidad racial desbloqueada, invocar guardián ancestral. Algo en el fondo de mi mente hace clic y siento una conexión muy parecida a la que hay en los santuarios ancestrales de mi pueblo. En momentos de gran necesidad, podría invocar a un antepasado o incluso a varios antepasados para que me protegieran, pero si lo hiciera sin justificación, siento que se mostrarían cada vez más reacios a responder a mi llamado. De todos modos, un buen último recurso en cualquier caso, arrojarle un mago de batalla legado muerto hace mucho tiempo a alguien también sonaba genial. Y ahora, el grande. La mirada de Magnus se posó sobre ti y vio que tus acciones eran justas. El arquitecto de la magia te otorga su bendición y un pequeño destello de su propio poder. Te otorga la habilidad de la mirada de Magnus. Mirada de Magnus, una vez al mes puedes usar tu nueva conexión con el ojo de Magnus para canalizar su poder directamente. Este poder puede usarse durante un segundo por cada 10 puntos de vitalidad sin causar daño permanente al usuario. Amplitud, 850 igual a IGT, 1000. Vitamina, 37 igual a IGT, 40. Caray. Si alguno de los archimagos anteriores, o cualquier mago, en realidad, viera esto, estaría echando espuma por la boca de pura envidia. De todos modos, tener los ojos del creador de la magia sobre mí puede ser bueno y malo a la vez, pero tengo la sensación de que, mientras no me convierta en un maníaco genocida, debería estar bien. Mi atención vuelve a la realidad cuando Tolfdir regresa de otra mesa con una bandeja de comida y se sienta a mi derecha con un suspiro de satisfacción. ¿Está disfrutando de su velada, maestro Tolfdir?, pregunto cortésmente mientras tomo una mini pizza de la bandeja. Sí, soy mi muchacho, se da una palmada en el estómago con una sonrisa feliz. No he tenido un banquete tan suntuoso desde que fui mago de la corte, hace unos 4 siglos, suspira. Buenos tiempos. Bueno, estoy segura de que mis cocineros estarían felices de ser comparados con los de un lugar tan elevado como el Palacio Azul, tarareo conversacionalmente. Tenía una pregunta en mente, si no es una molestia. Adelante, murmura mientras come unos pasteles. ¿Cómo va tu investigación sobre esas escamas de dragón?, le pregunto. Ha pasado algún tiempo desde que las conseguiste y, por desgracia, he estado demasiado ocupado como para involucrarme realmente hasta ahora. El viejo nórdico se seca las manos con paciencia y habla, pude replicar la armadura, pero la resistencia mágica aún me elude. Creo que es un problema de canalización precisa más que de artesanía rúnica y escuché que esa es una de tus especialidades. Es cierto, se sabe que veo un poco más que el elfo promedio, sonrío. ¿Cuándo quieres que empecemos? Únete a mí en la clase mañana y podemos continuar después, ofrece. Por supuesto. Actúo de inmediato, enseñar también era divertido de vez en cuando. Pasa un sirviente y tomo un par de botellas de Blackbeard y se las ofrezco. ¿Quieres tomar algo, viejo? Él se ríe entre dientes. Nunca deberías preguntarle eso a un nórdico, podrías encontrarte con que tu stock de cerveza se agota. Eso es un desafío, pregunto con una sonrisa arrogante. La respuesta que recibí no fue menos intimidante que la de un dragón. El día maldito finalmente había llegado. Había esperado que esto sucediera desde que comencé a crecer más allá de la fuerza de un simple hombre, Homer en mi caso, pero querido Dagot, ¿tenía que suceder tan pronto? Me quedé mirando el comedor, ahora medio vacío, con absoluta angustia. Tolfdir, que roncaba y estaba completamente desmayado, apoyado en la mesa que estaba a mi lado, me obligaba a reflexionar sobre esta revelación tan angustiante. En verdad, era un dolor más profundo que la muerte.
El alcohol normal finalmente había dejado de hacer efecto en mí. Agité mi mano mientras una gran cantidad de hojas de viento atacaban hacia mí, mi mágica aumentó y una simple, pero controlada, ola de viento se levantó en respuesta al ataque interrumpiendo completamente su flujo y dejando todo el hechizo prácticamente inerte. Cuando el choque terminó, Tolfdir, que estaba supervisando mi pequeño combate con Mintara, habló: como puedes ver, aunque la magia del viento es muy versátil tanto para el ataque como para la defensa, sufre mucho más que la mayoría de los elementos cuando se trata de enfrentamientos directos. Mueve sus manos haciendo que dos tormentas de viento golpeen una contra la otra, creando así una liberación no dirigida de energía. El choque de dos hechizos de viento puede causar una gran destrucción, pero como he dicho, la eficiencia con este elemento específico cae drásticamente cuando se refleja. Mira al grupo de estudiantes y pregunta: ¿preguntas? Brelina Marjon, emocionada, levanta la mano y, después de que Tolfdir asiente, pregunta: entonces, ¿en qué nos recomendarías que nos concentremos con el viento? La mayoría de los maestros nos dicen que especializarse en exceso en un elemento es ineficiente. Tolfdir le sonríe amablemente: de hecho, ciertos elementos tienen sus propias ventajas y centrarse en uno solo es extremadamente limitante y recae en el dominio de los obsesionados o de aquellos excesivamente bendecidos con ciertas afinidades. Se ríe entre dientes: si bien no es imposible, es como has dicho, muy ineficiente. El Dunmer sonríe felizmente. En cuanto a la respuesta real a tu pregunta, me concentro en usarla defensivamente ya que yo mismo soy más un luchador cuerpo a cuerpo. Su declaración provoca muchas miradas confusas entre aquellos que no lo conocen como la enorme bestia en la que se convierte en combate. Antes de que puedan concluir que solo se puede usar en batallas cuerpo a cuerpo, interrumpo: personalmente, también prefiero usarlo defensivamente mientras permanezco generalmente a una distancia media contra mis oponentes. Una capa de viento se levanta a mi alrededor sin ningún movimiento corporal. Ser capaz de ignorar la mayoría de las flechas e incluso algunos ataques cuerpo a cuerpo más ligeros es una bendición que, francamente, todos ustedes deberían aprender lo antes posible. Me burlo burlonamente. Morir por una flecha perdida sería patético después de que nos tomamos la molestia de enseñarte después de todo. La mayoría de ellos, habiéndose acostumbrado a la ironía seca que me gusta llamar mi sentido del humor, asienten y aceptan mi consejo al pie de la letra. Bueno, no estaba bromeando sobre enojarme si a uno de ellos le disparaban como a un idiota. Muy bien, interviene Tolfdir. Ahora, para aquellos de ustedes que estén interesados en hechizos de automejora, tenemos otra demostración preparada. Me envía una sonrisa desafiante. Raven, ¿podrías? Invoco una variedad de armas de acero a medida que el cuerpo de Tolfdir crece en tamaño, aunque no es tan grande como cuando realmente está luchando. Ahora, se vuelve hacia los estudiantes con solo un ligero gruñido en su voz: les mostraré cómo utilizar mejor la alteración para desviar armas mundanas e incluso espadas encantadas. Los estudiantes observan con gran atención mientras tomo una espada de acero y me lanzo hacia el nórdico sin siquiera un atisbo de advertencia. Salgo del laboratorio de Tolfdir un poco cansado de la experiencia. Después de que terminé de ayudarlo con la lección de hoy, nos pusimos a trabajar en replicar las verdaderas defensas de las escamas de dragón. Consideramos que el hechizo se llamaría piel de dragón, ya que la variante de carne, al ser la que otorgaba un impulso físico completo, aún estaba un poco lejos. Revisé los diagramas del anciano y todo lo que había descubierto hasta ese momento y me parecieron inquietantemente meticulosos. La profundidad del conocimiento que Tolfdir podía imponer incluso sobre la hipótesis más minúscula era, francamente, asombrosa. De nuevo el hombre tenía muchos siglos de edad y tenía que ocuparse de algo además de enseñar a los mocosos cómo no morir. Dejando de lado el simbolismo de mi tercer abuelo, logramos avanzar con el hechizo con bastante éxito. Aún nos llevaría un poco de tiempo, pero ahora que Tolfdir no tenía que esforzarse con la medición de precisión, podíamos ajustar las 100 runas necesarias para lanzar la maldita cosa a su debido tiempo. La adición de algunas runas Dobazul también nos ayudó enormemente. No teníamos la falsa impresión de que alguien por debajo del nivel maestro alguna vez lanzaría este hechizo, por lo que agregar un costo de mágica adicional para un gran aumento de poder y control fue una compensación aceptable. Mis pensamientos cesan cuando me acerco a la puerta de la oficina de Akan el alquimista. Un par de golpes después la puerta se abre y me sorprende encontrarme cara a cara con Morrigan. Una de mis amigas más antiguas en estas tierras me da una sonrisa confusa pero acogedora al verme. Raven, ¿qué te trae por aquí? Estoy a punto de responder, pero el humo verde en la habitación se abre como por arte de magia y soy recibido con la imagen de Akan, con las manos cruzadas frente a la boca mientras me mira fijamente. Lentamente baja las manos sobre la mesa y luego hace una pregunta simple pero pesada: entonces muchacho, ¿finalmente vienes a cocinar? Espero no arrepentirme de esto. ¿Se podría usar la alquimia para obtener piedras de poder? Preguntando por un amigo.
Si quieres apoyarme directamente y obtener acceso a 35 capítulos, unas 70,000 palabras, por adelantado, visita mi página de Patreon patreon.com Rastislav 156. Si quieres discutir la historia o simplemente hacer un meme al respecto, únete a mi servidor de Discord, https, Discord. ggv6ng7js7i, el enlace se ha actualizado. Un caldero burbujea con lo que solo puede ser un ácido extremadamente letal mientras varios tubos lo introducen en líquidos aún más dudosos. El molesto sonido de la raíz de neón resuena por todo el laboratorio del gran alquimista mientras los humos oscurecen la vista más natural. El laboratorio parecía algo que uno podría imaginar dentro de una caricatura o alguna imagen burlona que representara a químicos de ambas tendencias, legales o no. Un hombre de piel oscura yacía inconsciente sobre la mesa, y cerca de él había una botella de vidrio vacía parecida a una narguile, que aún exudaba vapores que matarían directamente a aquellos que fueran demasiado débiles o simplemente no estuvieran lo suficientemente protegidos de su toxicidad. Los ingredientes alquímicos fueron arrojados al azar por todos lados, con ciertas plantas cerca unas de otras aparentemente sin ninguna razón, pero si te atrevías a preguntarle al dueño del laboratorio al respecto, se lanzaba a una conferencia de 1 hora sobre el aumento del 1% en la efectividad que tenían las cápsulas del pantano en la campana de la muerte. Hablando de la maldita flor, estaba moliendo pacientemente pequeños trozos de hojas moradas cuando una morrigan somnolienta estornudó, lanzando una minúscula cantidad de sales de fuego directamente a mi caldero. Observé con horror cómo el grano de sal caía en el caldero y todo empezaba a burbujear sin control. Estaba a punto de abrir una ventana y sacar todo el caldero cuando, de repente, Akan se levantó de su asiento y prácticamente se teletransportó frente al caldero. Le echó un vistazo rápido, apenas una décima de segundo, antes de olerlo y arrojar inmediatamente un pétalo de flor de montaña azul dentro. Todo se calmó de inmediato, como si se hubiera lanzado un hechizo y en un minuto de silencio todo se congeló en una sustancia pastosa. Akan me miró y asintió con una sonrisa feliz. Creo que finalmente lo tenemos. Lo miré sin comprender por un largo rato antes de suspirar. ¿Qué pasó realmente ahora? No tengo idea, se encoge de hombros. Pero funciona y el efecto debería ser bastante potente. Hace un gesto con la mano para espantarlo. Ahora seca rápido esa maldita cosa, no tenemos que esperar una semana para que se ponga al sol. ¿Eso no dañaría la mezcla? Pregunto levantando una ceja. El guardia rojo se burla. Oh, por favor, ¿por qué haría eso? ¿Interferencia o algo así? Me pregunto. Pone los ojos en blanco. El hecho de que puedas cocinar más rápido no significa que no puedas cocinar bien. No escuches a esos chefs puristas idiotas, jovencito. Un trabajo hecho rápidamente es un trabajo bien hecho. Estoy bastante seguro de que las cosas no deberían funcionar así, pero no tengo energía para discutir con alguien que tiene la suficiente confianza en sí mismo para convencerse de que está sobrio y realmente hacerlo. Y así, con un profundo suspiro de aceptación, comienzo a quitar la humedad de la masa marrón grisácea en el caldero. Mis ojos se abren cada segundo mientras el lodo de alguna manera se convierte en lo que parece tabaco marrón seco. ¿Qué carajo? Jojojojo. Haken se frotaba las manos con expresión alegre. Sabía que arrojar polvo sobre mi estudiante produciría un resultado magnífico. Él ignora por completo el gruñido de Morrigan y su murmullo de "ve a morir en el fuego, imbécil". Solo necesitábamos un catalizador adicional para estabilizar los otros 104, prosigue Akan felizmente antes de agregar tímidamente. El hecho de que tuviéramos que estabilizar eso después fue solo una ventaja afortunada. ¿Cómo puede considerarse mínimamente positivo añadir más ingredientes al azar solo para controlar los que ya tienes? Pregunto arqueando una ceja. Al igual que agregar una runa aumentará el poder sin importar cuán minuciosamente sea, responde con picardía y sin dudarlo. La alquimia, a diferencia del encantamiento, solo se beneficia de la complejidad añadida, ya que los ingredientes se poderizan en sí mismos. Percibo un poco de competitividad en sus palabras, pero afortunadamente es de tipo deportivo. Así es como me funciona a mí, añade rápidamente. Un aficionado se encontraría rápidamente envenenado hasta la muerte si intentara experimentar como yo, de hecho, probablemente se convertiría en un nodo inidentificable. Al notar que Morrigan estaba considerando arrojarle el zapato al hombre, rápidamente dirijo la conversación en otra dirección. Bueno, entonces, si está seguro del éxito, también podríamos probarlos. Antes de que pueda sugerir algo, agrego, pero lo haremos en el balcón, incluso mis pulmones podrían joderse con tantos gases en el aire. Una cosa divertida que aprendí sobre Akan fue que era un completo y absoluto enclaustrado, a diferencia de la palidez más oscura de su piel, que podría sugerir que el hombre odiaba estar al sol y buscaba cualquier excusa posible para quedarse en casa. Esto podría haber levantado algunas sospechas de que era un vampiro si no fuera por la copiosa cantidad de plata que le gustaba usar en algunos de sus brebajes más conocidos ahora que lo pienso.
Él se burla. Quiero que sepas que toda esta habitación está encantada hasta el infierno y de regreso para garantizar que no ocurra ningún envenenamiento involuntario. Ignoro ese último comentario ligeramente desconcertante y examino rápidamente el laboratorio y me doy cuenta de que todo estaba cubierto por una cantidad ridícula de runas purificadoras y protectoras. Aún así, decido no darle una salida y simplemente lo agarro del brazo y empiezo a guiarlo afuera mientras levito el caldero. Espera, grita. Todavía tengo que agarrar los envoltorios. Le doy una mirada sarcástica y mis ojos emiten un ligero brillo cuando uno de sus armarios se abre y un montón de grandes hojas secas vuelan detrás de mí. El maestro de la alquimia, ya adulto, hace pucheros como un niño mientras lo arrastro afuera, y la risa divertida de Morrigan nos sigue todo el camino. Akan me pasa un pequeño cigarro envuelto en hojas secas de East y yo inmediatamente lo coloco en mi boca y uso mi pulgar como encendedor. En el momento en que inhalo el humo azul siento como si todas mis sinapsis se activaran al mismo tiempo mientras mi majica comienza a burbujear debajo de mi piel, pero cuando exhalo me siento más tranquilo y en paz que cuando morí. Espera. ¿Morí una vez? ¿Qué? ¿Quién soy yo? Parpadear. Así, Raven Daggett, ahora lo recuerdo. Buena mierda, ¿verdad? Akan sonríe desde su asiento, sus ojos marrones brillando mientras su propia majica se excitaba con el cigarro. Sí. Él se ríe y mira a la otra persona sentada con nosotros. ¿Aún no quieres probarlo?, le pregunta a Morrigan con una sonrisa descarada. Ella se burla y estira su brazo exigentemente. Solo dámelo aquí, maldito idiota. El guardia rojo se ríe y le ofrece un cigarro aún más pequeño, para su gran confusión. Esa confusión dura un segundo mientras inhala una bocanada de humo y se congela por completo. La magia explota a su alrededor mientras sus ojos ámbar brillan con una luz cegadora y se da cuenta de que acaba de inhalar el equivalente a una poción de magia mayor. Mientras Reach Woman estaba teniendo un ataque de tos, me volví hacia Akan y le pregunté, entonces, ¿cómo pasamos de hacer algo relajante que pudiera inhalar a crear esta monstruosidad? Él gruñe algo en voz baja antes de darme una mirada mordaz. Me trajiste un conjunto completo de anillos de alquimia de la más alta calidad, puede que esté drogado la mayor parte del tiempo, pero también soy un hombre de negocios honesto. Sus ojos se vuelven maníacos de repente y quería ver si podía reemplazar a Arcane Ascension con lo que es básicamente un agente alquímico personalizado. Su sonrisa maníaca se amplía. Puedo decir con la mayor certeza que lo he logrado. Espera un segundo, miro el cigarro que arde extremadamente lento en mi mano. ¿Esta cosa es equivalente a hacer un día de ejercicio de mágica? En efecto, responde con mucha petulancia. Y la receta de esta versión personalizada es tuya. Genial, sonrío, demasiado desequilibrada por mi primera, y probablemente más fuerte, degustación del tabaco mágico como para ser siquiera un poco educada. ¿Puedo enviar un par de subordinados para que aprendan a hacerlo? Lo haría yo misma, pero estoy ocupada. Él se queja. Está bien, envía 3 de ellos. Salud, bromeo y me vuelvo hacia Morrigan, que está babeando boca abajo sobre la mesa. ¿Estás bien?, pregunto. Estoy bien, murmura. Daab, chilla Akan. La pobre está completamente fuera de sí. ¿Esto sucede a menudo?, pregunto con una sonrisa divertida. Él lo descarta como si no fuera gran cosa. Solo en raras ocasiones, por lo general no prueba cosas más fuertes que su inmunidad frente a otros. Supongo que la curiosidad pudo más que ella esta vez. Me río y doy otra larga bocanada de marihuana. Ah, felicidad. Exhalo una gran cantidad de humo azul mientras firmo rápidamente documento tras documento, arrojando distraídamente un par a un lado. Savos, que estaba esperando a que terminara, arrugó la nariz confundido al percibir el olor del humo, pero no hizo ningún otro comentario. Después de otros 50 formularios firmados, coloco mi cigarro en el cenicero de plata que transmuté antes y grito, Carsus. El Dunmer de mediana edad entra en mi estudio. Sí, mi señor. Señalo hacia la pila de papeles. Ya terminé, considero que la pila sin firmar está completamente rechazada. Él asiente, imperturbable y recoge las 2 pilas de papel. Cuando está a punto de irse mira hacia atrás sí. Lady Adrasa me dijo que ha habido un pequeño avance en el proyecto de Sangre de Nieve y que solicita humildemente su presencia cuando tenga tiempo. Tarareé y después de un momento le hice un gesto con la cabeza a mi mayordomo. Gracias Carsus, puedes continuar con tus tareas. Él hace una nueva reverencia y cierra la puerta detrás de él. Antes de que pueda intentar hablar, Sabo se lanza hacia mí y agarra mis 2 manos mientras sus ojos adquieren un brillo maníaco. ¿Y qué estás haciendo exactamente?, pregunto completamente confundido. ¿Cómo lo haces, Sisea? Voy a necesitar un poco más que eso, abuelo, digo arrastrando las palabras. El papeleo. Sus ojos brillan aún más. ¿Cómo lo haces tan rápido? Levanto una ceja y una sonrisa sarcástica se forma en mi cara.
¿Qué? ¿Tienes problemas con algo tan mundano? Él gruñe suavemente antes de soltar mis manos. Solo dímelo por el amor de Dios, juro que soy demasiado joven para que mi cabello se vuelva gris. No tienes más de 300, empiezo pero él me interrumpe. Solo dímelo, por favor. La sinceridad en sus ojos mientras prácticamente ruega por su liberación del tormento es demasiado. Suspiro. Ni siquiera puedo burlarme de ti si me lo pides tan amablemente. Parece relajarse y le doy la solución mágica, solo usa la clarividencia. ¿Clarividencia? Pregunta con tono desconcertado. En efecto, sonrío. Simplemente mire hacia el futuro y vea qué documentos firma y cuáles no. Si hay alguno que requiera un trabajo más complejo, simplemente hágalo manualmente. El archimago se queda completamente inmóvil antes de quedarse boquiabierto como un pez fuera del agua. Se queda allí, inmóvil, durante un minuto antes de murmurar, fue así de simple. Él se da vuelta para irse a toda prisa pero yo grito, sabos. Él se da la vuelta y juro que sus ojos rojos de alguna manera lograron verse inyectados en sangre. ¿Qué? ¿Por qué viniste aquí en primer lugar? Pregunto mientras sonrío divertido. Oh, eso, dice distraídamente, Salazar ha aceptado tu pequeño proyecto del orbe. ¿Lo hizo? Pregunto con cierta sorpresa, pero rápidamente cambio la sorpresa por alegría. Genial. Eso es lindo, asiente Sabos, probablemente sin escucharme en absoluto. Tengo que irme ahora, y desaparece. ¡Qué gilipollas! Resoplo y dirijo mis pensamientos hacia lo que realmente importa. Yo era un mago con poderosas túnicas y bolas de fuego, reuní muchos tomos y un familiar glorioso estaba vinculado a mí, pero me faltaba una cosa muy importante. Un orbe para reflexionar. Yo, a diferencia de mis personajes más fascinantes, me contentaré con pedir piedras en lugar de un orbe. Si quieres apoyarme directamente y obtener acceso a 35 capítulos, unas 70,000 palabras, por adelantado, visita mi página de Patreon con Rastislav 156. Si quieres discutir la historia o simplemente hacer un meme al respecto, únete a mi servidor de Discord, https, Discord. ggv6ng7js7i, el enlace se ha actualizado. Las cámaras bajo el gran acantilado de Hibernalia son sorprendentemente cálidas, considerando que están cubiertas de hielo la mayor parte del tiempo, reflexiono mientras desciendo por el túnel paralelo al que conduce a mi santuario ancestral. Era bastante obvio que podían mantenerse calientes, pero el contraste era bastante chocante cuando uno podía mirar desde cada perspectiva simultáneamente. Hablando de mi base subterránea, ahora todo era tan grande como todas mis propiedades sobre la superficie. Para mi agradable sorpresa, la ley relativa a este tema específico decía algo así como todo lo que está debajo de tu propiedad también es tu propiedad, una laguna jurídica de la que abusé con gran regocijo y sin el menor atisbo de preocupación por ser razonable. ¿La gente se quejaría porque prácticamente estoy excavando un pequeño pueblo debajo de su ciudad? Probablemente. ¿Me importaría siquiera una mierda? No precisamente. Además, todo estaba oculto bajo un montón de protecciones y no había ningún riesgo real de que el acantilado se desmoronara debido al trabajo de mi arquitecto. La anciana imperial se había instalado cerca y la mantuve ocupada con mis demasiados proyectos, su ética de trabajo y su dedicación me impresionaron tanto que le quité la lisura a su hijo hace un par de meses. La mujer parecía tan feliz que podría haber muerto en el acto y aún así estar satisfecha. Silbé una melodía alegre mientras pasaba por un par de cámaras cerradas, todavía las estaban excavando, e incluso a través de las gruesas puertas, podía escuchar a mis obreras araña trabajando arduamente, cavando cada vez más profundo. No pude evitar sonreír burlonamente al pasar por la siguiente sección, filas y filas de autómatas de combate estaban dispuestos en una enorme cámara detrás de grandes paneles de vidrio transmutado mágicamente. Una singular pierna enorme se alzaba en el centro de la habitación mostrando orgullosamente mi progreso en mi próximo intento de replicar el poder de los Dwemer. Mi alegre melodía, a la que se unió Scorch a mitad de camino, se detuvo cuando finalmente llegué a mi destino. Una puerta adornada con el símbolo del sol de Auriel se alzaba ante mí, las protecciones que había sobre ella eran tan potentes que podían sentirse incluso por aquellos que no tenían ni don de la vista. Con un movimiento de mi mano anuncié mi presencia y las puertas se abrieron dando la bienvenida. La vista más allá provocó un asentimiento satisfecho tanto de mí como de mi familiar. Filas y filas de habitaciones personales rodeaban una cámara comunal central, muy similar a las habitaciones de los estudiantes dentro de la universidad. Una gran mesa se encontraba en el centro rodeada de asientos ajustables de varias alturas.
Pude ver a Nixade hablando con dos mer que se parecían a ella, vestidos con túnicas blancas sencillas pero de calidad, mientras Cedraza estaba sentada cerca, escribiendo rápidamente notas en su cuaderno. Todo el tiempo una docena de falmer en mitad de la transformación estaban sentados alrededor de la mesa y miraban boquiabiertos a sus hermanos recientemente rejuvenecidos. Me acerco a ellos sin decir nada, lo que inmediatamente provoca miradas de admiración y respeto por parte de los falmer. El hecho de que me estuviera tomando la molestia de revivirlos como raza no significaba que fuera a desperdiciar la oportunidad de vincularlos a mí mediante alguna propaganda inteligente después de todo. Scorch también atrajo muchas miradas y en el momento en que empezó a acicalarse bajo la tensión, lo arrojé de nuevo a mi estanque de mágica. Eso te enseñará a perder una batalla verbal contra el pájaro de Savos. Nixade olfatea el aire y se gira hacia mí, atrayendo también la mirada de sus dos estudiantes. Se inclina levemente en señal de saludo y dice, maestro, seguida inmediatamente por los otros dos. Ignoro las quejas del grupo todavía algo degenerado que está sentado a nuestro alrededor, pero si quieren ser reconocidos por mí, entonces deberían esforzarse y crecer lo suficientemente fuertes para sobrevivir al proceso de rejuvenecimiento.